Bueno amigos, capítulo 2 del Mentidero. Esta vez entrevistamos a Jaime Osorio, filósofo, ahora actualmente profesor de secundaria de la asignatura de filosofía. Y nada, Correcto. pues vamos a hablar un poco como siempre, una charleta con los colegas de lo que saben. En este caso pues me apetecía mucho hablar con Jaime porque he hablado muchas veces, he dirimido muchas veces en la noche de un poco de todo. Y nada, pues como siempre estas conversaciones divertidas que nos han salido, pues hemos dicho, joder, pues esto tenemos que grabarlo algún día. Y nada, pues nada, bienvenido Jaime. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa, en El Mentidero, segundo programa, temporada 2, yo encantadísimo. Darme la oportunidad de ponerme ante el micrófono, que siempre me agrada, siempre me gusta, perdón, no tengo botón de tos. Y poco más que decir, encantado, tío. En cuanto me dijiste ya dije, vamos, a topísimo. Yo todo lo que desea salir en un podcast y darme a conocer, que la gente vea lo increíblemente, acojonantemente guay que soy, súper bien. Es broma. Pero bien, encantado que me has invitado. Bueno, La verdad. pues nada, pues vamos un poco al quid de la cuestión, porque claro, imagino que mucha gente de las personas que me están viendo y las personas que de tu entorno, cuando tú coges y dices, oye, yo quiero estudiar filosofía, porque tú terminas el bachillerato y dices, ¿qué estudio? Filosofía. ¿Cómo, No suele cómo pasar. surge eso? No suele pasar, para empezar. No, normalmente la gente no es muy favorable a estudiar filosofía porque, claro, es una asignatura que tú te encuentras en primer bachillerato después de haber estado viviendo toda tu vida, ¿no? Durante muchos años en secundaria. Bueno, matemáticas, tal, pim, a lo mejor hecho la tiene en cuarto y de repente te encuentras con eso que te parece prácticamente extraterrestre, que no sabes muy bien de qué va, no lo entiendes muy bien, mejor lo entiendes, ¿no? Y luego ya en segundo bachillerato se normaliza. ¿Cómo uno dice yo estudio filosofía? Mira, no lo tengo muy claro, la verdad, no te voy a mentir. O sea, de lo primero que nos preguntamos todos cuando nos vimos en primero de carrera es tú por qué esto, por qué tal, y cuando eres tan jovenzuelo tienes un montón de argumentos en tu cabeza muy guays, muy buenos, ¿no? Decir, ah, no, porque yo quiero abrirme la mente, ¿sabes? Y, porque yo quiero ser un pensador, porque tal cual, y pan, y no, y es, me dio mucha más perspectiva, tal, cuando la realidad no es eso. Uno cuando va cumpliendo años lo ve con perspectiva. Yo, como tanta otra gente en segundo bachillerato, cuando terminé yo no tenía ni puta idea, pero ni puta idea de qué quería hacer. O sea, pero ni puta idea. Si siquiera quería estudiar, si quería hacer módulos, si quería hacer carrera. Yo supuse que carrera también era una cosa que todavía ahora, pero de aquella, cuando terminé bachillerato todavía más, si tú pues, ibas haciendo bachillerato, ibas haciendo, aprobando, era como el paso lógico, ¿no? Irte a la universidad. Y yo no tenía ni idea, o sea, no tenía ni idea de qué quería estudiar, ni qué quería hacer, ni tenía la más remota idea. Yo, lo que siempre me atrajo más fueron los escenarios, yo ya tocaba el bajo de aquella, ya había hecho mis pinitos por ahí, y lo que más me atraía era, claro, y lo primero que veía es una carrera de cine, de tal, de audiovisual, no sé cuál. Pero bueno, se complica eso, no lo termino de ver claro, y digo, ¿qué estudio? ¿Qué cojones estudio? Porque no tengo ni idea. Yo hice el bachillerato de ciencias en su momento, de hecho, porque yo quería hacer biología, fíjate, algo que sería impensable para mí. De hecho, luego después de hacer biología en su bachillerato dije, no es buena idea, no se me da bien. Esto de las ciencias no es lo mío. Pero sí que una asignatura que se me dio bastante bien y en la que no me tuve que esforzar tanto, que fue en filosofía. Entonces, no te voy a mentir, o sea, la razón principal por la que la metí es porque dije, vale, esa asignatura que más nota he sacado y menos me tengo que esforzar. Para adelante. Sé que es una razón muy chabacana, si es lo que a lo mejor esperabas que te diera más un discurso motivante, pero no. En realidad es la pura realidad. O sea, hombre, sí que luego te das vueltas, lo piensas y a mí me gustaba, traía la filosofía, era algo nuevo, era algo diferente, algo que se trataba sobre pensar, sobre reflexionar, que no era tan, no sé, era algo que en lo que yo me encontraba cómodo, más que nada. O sea, no sabía muy bien qué era en aquel momento, como luego comprobé a lo largo de la carrera y sigo comprobando a día de hoy, porque sigues dándole vueltas, ¿no? Que no tenía ni idea exactamente de qué era aquello, ¿no? Hasta que, y siempre me he llegado a qué es la filosofía. Pues sí, podemos hablar como disciplina académica, ¿no? Estudiar a la gente que se consideró filósofos en Grecia o en Alemania, en la Ilustración, en la Edad Media o en su puta madre, en donde sea. Perdón, que a lo mejor no puedo decir palabrotas, pero perfecto. Pero bien, yo qué sé. Entonces al final, eso, yo no tengo muy claro qué es, o creo que sí, más o menos, pero me gusta, me siento cómodo y dije, pues para adelante, filosofía. No me pedían mucha nota, además,
Yo no tenía una media de bachillerato brutal, tampoco pequeña, pero no brutal, porque no, a mí lo de estudiar y tal, bueno, no me gustaba demasiado, no era yo muy trabajador y tampoco, pero bueno, y, y para me metí, me cogí y dije, venga, para adelante, a la aventura. Porque no, filosofía, yo lo que tenía claro es que quería estudiar algo y cambiar un poco de aire, ¿no? Experimentar la universidad y salir un poquito de León. Y dije, filosofía, Valladolid, que estaba allí mirando estudiando, y dije, vamos para allá, a ver qué me encuentro. Básicamente. Y bueno, te voy a decir yo, si te consuela, yo la carrera la estudié por una conjunción de factores. Es decir, unas cosas que tenía claro es que quería irme de León. Entonces yo cogí y dije, vale, fuera de León. Totalmente de acuerdo. Dije, a ver, fuera de León. Y alineé cosas, vale. Dije, esta, Sí. vale. Y luego dije, más o menos que me guste más o menos. Pero yo me hice una lista que incluía derecho, incluía sociología, incluía audiovisuales, incluía, a ver, más o menos todas cosas económicas, relaciones internacionales. O sea, yo de hecho, a ver, relaciones internacionales que hay en León, bueno, comercio internacional que hay en León, me planteé, incluso dije, porque a mí sí me llamaba la atención y tal, y dije, ostras, pero en León la hay. Entonces dije, me cojo un doble grado. O sea, con tal de. Dije, es que. Claro, de salir. Dice, con tal de salir es que me meto hasta las rodillas en un doble grado y me da igual. Pero bueno, al final escogí periodismo y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues de aquella manera ha salido. Y de hecho, a eso voy, que, bueno, mi carrera todavía, pues también las salidas van un poco de aquella manera, de las famosas salidas que nos empiezan a machacar a todos en bachillerato de, no, es que eso tiene muchas salidas, eso tiene pocas, eso no sé qué, que es una mentira que ya lo iremos comentando después, pero ¿cómo te...? O sea, decir, sobre todo yo me imagino, tío, yo mi colega me dice que quiere estudiar filosofía, o yo se lo digo a mis padres y, o sea, ¿cómo se come eso? ¿Cómo lo vio tu entorno de repente, oye, pues filosofía? A ver, mi entorno bien, porque claro, mis padres son los dos profesores, mi padre de secundaria y mi madre de universidad. Es decir, ellos sabían perfectamente lo que era filosofía, he tenido compañeros, o sea, mi padre conocía perfectamente a mucha gente de filosofía, mi madre conocía a gente de filosofía, sabían lo que era y sabían hacia dónde iba a poder ir la cosa. Ellos nunca me metieron mucha presión y tal. Bueno, me dijeron, tú si quieres estudiar, estudia, esto lo que quieras, mira, a ver. Y filosofía dijeron, bueno, vale, ¿por qué no? O sea, por adelante. No fue algo que recibieron como plan. Claro, yo puedo entender que en otras casas, en otras circunstancias, en gente que está alejada del mundo académico, te digas que estudia filosofía y te digan, hijo mío, pero tú quieres comer algún día o qué? Porque claro, a qué hace uno? ¿A qué te dedicas siendo de filosofía? Pero mis padres, por ejemplo, pues que los dos están metidos en el mundo académico, ¿no? Mi madre en la universidad, mi padre en el instituto. Filosofía les parecía buena opción porque, bueno, sabían que lo que más le preocupa a un padre, al fin y al cabo, es, ¿con esto puedes hacer algo? Sí, puedes hacer algo. ¿Te gusta? ¿Lo vas a disfrutar? Bien, estupendo. O sea, se recibió bien. Ya el hecho de que decía estudiar en la universidad creo que se le recibió bastante bien, porque yo tenía claro que era su preferencia, aunque ellos si hubiera decidido hacer otra cosa probablemente no me lo hubieran puesto excesivamente difícil, vaya, para hacer otra cosa, o nada difícil en realidad. Pero bien, lo recibieron bien, en realidad no hubo mucho problema. No les sorprendió mucho tampoco a mi padre, por ejemplo, porque mi padre era profesor en mi mismo instituto, que eso es todo un tema, es una experiencia que recomiendo muchísimo. Y, y bueno, pues él sabía que era lo que se me daba bien de bachillerato, lo que más interés mostraba y de hecho al principio lo que estábamos mirando mi padre y yo, porque yo no era tan aplicado como tú para ir a estudiar. A mí me dijo mi padre, oye, se está acercando mayo, hay que decidir, a ver qué hacemos el año que viene. Y yo qué sé, papá, no sé, yo no tengo claro, a mí me gusta el cine, la comedia, tal cual. Y me dijo mi padre, bueno, sí, algo más realista, porque esto si quieres lo puedes hacer por tu cuenta, pero ya te digo yo que si te pones a hacer una carrera de esto, lo veo menos claro. Yo, bueno, no sé, tal. Y, y fue él el que hizo el trabajo de mirar las listas y decirme, mira, a ver si quieres estudiar algo, mucho más detrás de ello que yo, porque yo estaba disociado, yo era un adolescente, yo era gilipollísima en bachillerato y estábamos en la quinta nube, ¿sabes? No tenía claro y no veía la urgencia, hasta que luego ya vino él y de hecho lo primero que iba a hacer era un doble grado de Derecho y Filosofía que había en Madrid. Y yo, ostras, eso sí está guay, porque el derecho me atraía además, ¿no? Todo lo relaciono con el mundo de lo judicial y tal, algo que me atraía ahí a masa y relacionado con filosofía, claro, también en tu mente piensas, claro, es que eres el abogado definitivo, ¿no? Si te enseñan a argumentar y a pensar en la filosofía.
y luego aprendes derecho, eres la puta hostia. Y ya me dijo mi padre, bueno, miramos, y vimos que era un grado que tenía algunas asignaturas en la Facultad de Derecho, otras en la filosofía, y me dijo mi padre, esto te conozco y no vas a ser capaz de hacerlo. Porque no vas a ser capaz de hacerlo, no es tu rollo esto. O sea, esto está hecho para que la gente se organice muy bien y tú no eres organizado. Para nada, como no lo soy, bueno, ya doy un poco más, ¿no? Pero... Y al final, pues me decidí por filosofía sola, para adelante, y mis padres dijeron, muy bien. Lo que más les importaba a mis padres es que yo hiciera lo que hiciera, y si quería hacerlo fuera estupendo, que además me dijeron, y eso me has hecho mucho ilusión cuando dijiste, claro, yo igual, yo unas cosas que dije, porque yo al principio sí que me atraía a quedarme en León, pero luego lo pensé, hablé con mi hermana y me dijo, mira, esa es la oportunidad perfecta para salir, si luego quieres volver, pues vuelve en cualquier momento, pero experimentar una ciudad fuera, echarte unos años, muy bien, lo pensé y dije, hostia, sí, quiero salir de León, quiero ver un poco más del mundo, por así decirlo, salir, no estar aquí encerrado tanto tiempo, cambiar el rollo. Y una de las opciones, claro, me dijeron mis padres, muy bien, a tope, pero si vas a escoger una carrera que se puede hacer en León, no la vas a hacer fuera, no vamos a gastar ese dinero, no te vengas arriba. Entonces, claro, filosofía era una buena opción porque podía hacerla fuera y me dejaron la condición, ¿vale? Que es de filosofía, pues habiéndola en Valladolid, pues lo haces a ver, tampoco puse mucho impedimento, o sea, si yo quería ir a Salamanca, tal, me dijeron, hombre, estando tu hermana allí, si os tenemos a los dos en el mismo sitio, mejor. Y yo, a mí me da igual dónde, yo con tal de parece me parece a los dos sitios. Y para allí me fui y ellos, bien, encantados en principio. Luego, como no fui tan buen estudiante, no tan encantados, pero bueno, al final lo encaucé y ahí estamos, ¿no? Pero en principio no, nada, en casa lo recibieron bien. ¿Cuál es la costumbre? ¿Cómo lo recibirían otras personas? Yo, por ejemplo, compartiendo con los otros compañeros, normalmente lo que más oyes es, bueno, hijo, mientras tengas estudios, pues oye, yo qué sé, si quieres hacer eso, pues haz. Es la relación más normal. ¿Y cómo es el...? Porque claro, yo creo que todos los que hemos estudiado una carrera nos ha pasado que tú tienes una idea, pero en realidad nadie sabe, no tiene ni... Yo creo que el mayor problema que tenemos en general con los estudios superiores es que primero que no sabes cómo va a ser la carrera y más grave aún, no sabes cómo es la vida laboral o la vida profesional, o sea, no sabes cómo en realidad tienes una idea más o menos, igual medio construida por prejuicios, por tópicos, por cosas así, y luego de repente llegas a la carrera o llegas al trabajo, que pasa también, y es como, ¿qué es esto? Es que vas a ciegas, vas completamente a ciegas, claro. Entonces, cuando te lanzan a estudiar la carrera es un crío, al fin y al cabo, con 18 años sigues siendo prácticamente un niño, no tienes ni puta idea de nada y estás más perdido que un pulpo en un garaje, o sea, no sabes qué vas a hacer y te lanzas a estudiar y tú te puedes leer el programa. Y había gente, me acuerdo yo en mi clase, que se habían leído todo el programa de la carrera, las asignaturas, a maza, lo que había, lo que no, y te decían, mira qué guay, y que luego lo piensas y dices, sí, mira qué guay, ¿el qué? Esta cosa que te están diciendo, vamos a estudiar aquí física cuántica, que no tienes ni puta idea qué es en realidad, ni de qué va aún, ni qué vas a hacer asignatura, ni quién te la va a dar, ni cómo va a ser. Claro, tú vas a ciegas, a la universidad, igual que al trabajo, igual a las perspectivas de qué hacer después de la carrera. De hecho, es lo que a mí más me decía la gente, tú no pienses en el trabajo después de la carrera, porque de ahora, que tienes 16 años, a que termines, si cojones sabes que vas a trabajar, que no, y tacatá. Entonces, claro, tú, es lo que tú dices, no va perdido, tú vas a la brava, te tiras a lo que te parece que, pero literalmente es la lotería, y así pasa mucha gente, ¿no? Que deja la carrera, se mete en otra, pim pam, o lo deja el todo y se mete a hacer otra cosa en la que están más a gusto, ¿no? La mayoría de la gente, pues encontramos la carrera más o menos a gusto, seguimos, la terminamos y yo qué sé, por donde te lleve la vida, ¿no? O por donde lo tengas más fácil. Pero al fin y al cabo es un juego de azar, es improvisar, que es lo que hacemos los seres humanos la mayor parte de nuestra vida, todo el rato. Aunque pensemos que tenemos planes, improvisamos más que otra cosa. Y con los estudios, desde luego, o sea, es una apuesta al caballo que crees que puede ganar la carrera, pero vas a ver lo que estás haciendo. Te puedes equivocar, ¿no? Nunca sabes. Una experiencia siempre. Y la asignatura, es decir, porque yo, bueno, te comentaba antes de empezar a grabar que a mí me llama mucha atención cómo o sea, porque hay otras, entiendo que sobre todo las carreras de ciencias sociales son más difíciles de tangibilizar en un programa, ¿no? Porque al final son muchas veces cosas que son más, no sé, como construcción de pensamiento o oficio que otra cosa. ¿Cómo son las asignaturas de filosofía? Pues no es nada tampoco del otro mundo, no te creas. Pero claro, esto es también una cosa que me decías tú antes, lo haces antes, porque además me ha dicho mucha gente, ¿no? Dice,
ostras, filósofo. Y yo siempre a la gente le digo, bueno, filósofo, yo estudié la carrera de filosofía. De ya ser filósofo hay una distancia enorme. O sea, por supuesto, muchos profesores que he tenido, muchos compañeros dirán, sí, sí, yo soy filósofo, tope, tal cual, porque además es una carrera donde hay bastante flipado, no te lo voy a negar, y mucha gente que se ve muy arriba. También hay gente guay, ¿eh? O sea, no, incluso la gente que se flipa no es que sean gente que diga, son despreciables, tampoco es eso, ¿no? Pero hay gente que se viene muy arriba, muy arriba. Claro, al fin y al cabo lo que nosotros hacemos y estudiamos es filosofía académica, es decir, la gente que se ha escrito a lo que es la disciplina de filosofía, que claro, no digamos que nace ahí, pues lo que estudiamos en bachiller, ¿no? En Grecia, allí, en el siglo V antes de Cristo, lo que primeramente ellos llaman filosofía, ¿no? El amor al conocimiento, pim pam, y a partir de esos autores van siguiéndoles otros, qué pin, qué pan, ahí hasta luego ya lo que es la filosofía por ejemplo, yo qué sé, la filosofía obviamente del siglo XVIII nada tiene que ver con la griega. La filosofía griega era un señor que se dedicaba a hacer matemáticas, que se dedicaba a estudiar animalitos, que se dedicaba a estudiar el lenguaje, que se dedicaba a escribir, se dedicaba a la astronomía, es decir, a lo que ellos decían, al conocimiento. Y luego hacía sus teorías aparte con lo que tenía conceptual sobre de todo un poco, ¿no? O la metafísica, que es lo que había, porque la física la que ya no estaba casi inventada, como quien dice, estaba, pero era otro concepto. Hablamos que además escalas temporales gigantescas, claro, es muy difícil, así como todavía tenemos muchas cosas en común y seguramente pensemos de una manera muy similar o en la forma de relacionarnos con la sociedad que tenían esos antiguos griegos, también al mismo tiempo el panorama es completamente distinto de aquellos barros estos lodos que se dice. Entonces, claro, es determinar lo que es la filosofía como tal, que es lo que estudiamos nosotros. Nosotros lo que estudiamos es una serie de autores que se ascriben a una disciplina que se supone que nace en Grecia y que deciden extender y deciden ser ellos los que dicen, vale, nosotros somos los que estamos siguiendo este legado, por así decirlo. Es decir, lo que hemos dado todos de bachillerato, ¿no? Nietzsche, Kant, Sócrates, Aristóteles, Tomás de Aquino, toda esa gente que se considera filósofo, que se abstrae filosofía, que a partir de las teorías de otra gente que llamó a lo suyo filosofía, van fabricando lo suyo y diciendo, contrastando, pim pam, pero al fin y al cabo es estudiar autores. O sea, la carrera es fundamentalmente, hay obviamente muchas asignaturas con las diferentes disciplinas, que si estética, que si filosofía política, que si, vamos, pero no estoy trabajando de ahora, que si lógica, que si metafísica, obviamente, pero lo que estudias fundamentalmente ahí no es que te venga un señor como si fuera aquello el ágora de Atenas a decirte, venga, vamos a pensar y a reflexionar. No, viene un señor y te dice, mira, filosofía política número 2. Este año vamos a ver Kant, Hegel, Marx. Y cómo se relacionan, de dónde vienen, pim pam, por qué tal, porque Marx fue alumno de Hegel, cuáles son las teorías de filosofía política de cada uno, pim pam, vamos a leer sus textos, sus libros, pim pam, luego exámenes, trabajos, es decir, es academia pura y dura, lo que muy similar a cualquier otra carrera de humanidades que puedas hacer, o en la universidad básicamente o en bachillerato, al fin y al cabo, ¿no? Es estudiar los textos, los que están los filósofos. Luego, sí que te puedes encontrar asignaturas en las que el propio profesor, por ejemplo, yo tenía una muy chula en cuarto de carrera, una optativa, que nos daba un profesor de allí de Valladolid, que se llamaba Emilio Roger, que ya murió el hombre hace un año más o menos así, y de los mejores profesores que recuerdo de la carrera, me dirigí el TFG y todo, y de hecho él respondió mucho más de lo que respondí yo como alumno, y ese hombre sí que sus clases eran las que más me gustaban precisamente porque él venía, esa asignatura era una optativa en la que es donde estudiamos a Schopenhauer, Escuela de Frankfurt, bueno, un montón de filósofos del siglo XIX y XX centrados en aspectos sobre todo sociológicos y tal, y nos hizo leer un libro que se llamaba Sobre la libertad, de Stuart Mill, que recomiendo muchísimo y muy interesante, que bueno, hablaba sobre la libertad, te puedes imaginar, sobre lo que trataba el señor en el libro. Y sí que, claro, el señor lo hacía leer en clase y nos decía, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Que esto que acabas de leer, primero lo entendemos, que entendemos lo que nos está intentando decir de Stuart Mill, ¿no? Sí, sí, tal, estamos de acuerdo, ¿no? Y ahí sí que había más debate, había hueco a tal. Pero la mayor parte de la carrera, al fin y al cabo, es lo que se procura en la carrera es que tú tengas muy claro por lo menos un porcentaje grande de lo que se ha escrito y hecho de filosofía a lo largo de la historia en lo que es la disciplina académica como tal.
En realidad, cuando tú te gradúas en filosofía, eres un graduado en filosofía. Más que un filósofo, estrictamente lo que eres es una persona que, digamos, tiene un conocimiento, eres un experto, entre comillas, ¿no? en la filosofía como disciplina y en lo que son los filósofos y los autores. Que luego te puedas considerar filósofo, no, claro, ahí está el tema. Filósofos hoy en día es una movida. Poca gente duda de que, por ejemplo, Slavoj Zizek, ¿no? que ahora mismo como el más famoso, sea filósofo. Él mismo está todo el día cavilando, lanzando sus teorías, haciendo sus comentarios sociales, ¿no? o sobre política, o sobre cómo nos organizamos el ser humano, casi todos básicamente de qué cojones es el capitalismo y por qué funciona así, que es la mayor parte. Sabater, nadie duda que es filósofo, y mira que Sabater el que lo que más ha hecho es escribir sobre otros filósofos, pero también tiene sus cosas. Claro, es complicado de limitar en qué te convierte la carrera. Pero desde luego, lo que sí que puedo decir, por si me está escuchando o alguien que esté dudando de estudiar filosofía, no, hay que hacerse cuenta de que lo que vas a hacer es leer, y escribir, y exámenes, es algo muy, muy típico. No deja de estar bien, ¿qué quiero decir? Porque también oye, si te interesa realmente, lees un montón de libros, te ayuda mucho a pensar, te puede dar tus propias ideas, ¿no? Tú luego puedes hacer más labor de filósofo o más labor de investigador, que es lo que hace mucha gente, que es decir, qué es la filosofía en cada siglo, por qué, por dónde fue, pim pam, las teorías de la gente, analizarlo. Cada uno se acerca a ello de una manera, ¿no? Y a mí me parece muy curioso ver lo que piensan otras personas. Es de lo que más me gusta a mí en la carrera, es encontrar filósofos, algunos no me interesaban nada, otros me llaman mucha atención y yo qué sé. Entonces, ¿la carrera es interesante? Sí, pero no difiere mucho de a lo mejor estudiar historia. A ver, difiere, obviamente, porque no estás estudiando una serie de datos sobre lo que hizo una persona, sino estás estudiando lo que escribió una persona. Pero vaya, te diría que es una carrera casi similar incluso a historia del arte o a literatura, en realidad. Lo que pasa que, claro, no son obras de ficción o artísticas lo que estás estudiando, sino ensayos, al fin y al cabo. Gente diciéndote, mira, esto es lo que pienso yo sobre esto. Ta. Y para adelante. Sí, Es bueno, interesante. que al final es más como una cosa de historia de la filosofía que de... O sea, me refiero, es como un historiador más que otra cosa, ¿no? Eso es, básicamente. Tú estudias la historia de la filosofía. A ver, hay asignatura específica en la carrera de historia de filosofía que sí que estudias más o menos a los filósofos en su contexto histórico, social, cultural, porque claro, obviamente los diferentes movimientos en el Renacimiento, por ejemplo, que no hemos estudiado en historia, que son las cosas que estallan, el arte, la ciencia, tal, por supuesto la filosofía también, ¿no? En la ilustración, en tal, en cual. Entonces, sí que hay una cabeza de filosofía que se parece más a lo que es la asignatura de segundo bachillerato, pero en realidad las demás también. Tú cuando estudias metafísica, por ejemplo, lo que estudias que es, hagamos las teorías de diferentes filósofos sobre metafísica, al fin y al cabo, ¿qué es la metafísica? La metafísica es algo que ha construido la gente diciendo, bueno, yo voy a hacer metafísica, que se llama metafísica en realidad porque un señor cogió un libro de Aristóteles sobre física, no sobre física, sino un libro que estaba más allá de la física, algo así, no me acuerdo exactamente de la tesis del profesor, no me acuerdo, y de las cosas que deberías saber para contar en clase. Pero te quiero decir que al fin y al cabo son disciplinas de filosofía que se van asentando y tú estudias lo que ha hecho otra gente. Eso no impide de que tú no reflexiones y no te pongas en modo filósofo a tope. Yo creo que en esta vida fliparse para adelante y todo lo que puedas hacer es estupendo. Pero vaya, ¿realmente hace falta estudiar filosofía para ser filósofo? No, no necesariamente. No, la carrera no te convierte en un filósofo. ¿Qué te convierte en filósofo? No lo sé, no tengo ni idea. O sea, es muy ambiguo. Pero vaya, lo que vas es a hacer una asignatura que es puramente académica. Y eso no tiene por qué hacerla menos bonita, pero también, claro, ¿qué hicieron los filósofos? Si uno lo que quiere, si hay alguien que quiera estudiar filosofía porque la atrae el hecho de ser filósofo, lo cual es justificable, primero, cuidado, que no hay que caer en la arrogancia, que mucha gente cae, o al menos en mi opinión, porque te puede llevar por mal camino. Y por otro lado, al fin y al cabo, los filósofos que se convirtieron en filósofos de la historia se convirtieron porque dedicaron mucho tiempo a leer otros filósofos. Y la mayoría luego a ponerles verdes, de hecho, decir, fíjate que poca razón tenía bueno. Me da la sensación que es un poco como, casi como la canonización, ¿no? Que muchas veces se hace filósofo uno post-mortem. Sí.
Eso pasa mucho, sí, 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 totalmente. Es que, claro, la cosa es lo que te digo, es cómo se usa el término. Claro, filósofo, tú hablas de filósofo en la antigua Grecia y nada que ver con un filósofo del siglo XIX, por ejemplo. Claro, a partir de la filosofía en la ilustración es donde salen las ciencias, que esto no les suele gustar mucho a la gente de ciencias que digan, no, la ciencia nace la filosofía, no, son cosas diferentes, sí, son cosas diferentes a partir del siglo XVIII, pero es que la filosofía antes no era lo que hoy es en día, no era, por ejemplo, sí que piensas en la filosofía, la gente te piensa, el típico meme este que pasa mucho, que me han pasado 500 veces ya, en plan de, yo soy arquitecto y hago casas, yo soy tal cual, yo soy filósofo y estoy tumbado en el suelo diciendo, ¿por qué? Pues es que antes la filosofía no era eso, la filosofía era estudiar, básicamente, y es lo que es también a día de hoy un poco, ¿no? Claro, cuando te van quitando cosas encima, digamos, nacen cosas como la politología, nacen cosas como la sociología, se van especificando, nacen cosas como la física, como las mates, como la biología, al fin y al cabo la filosofía en que se va reduciendo tareas. A día de hoy la filosofía, ¿qué es? Reflexionar sobre lo que está ahí. O sea, aparece la filosofía, se estudian cosas científicas, aparece la ciencia, desaparece. ¿Y qué aparece después? La filosofía, la ciencia. Porque la filosofía lo que hace al fin y al cabo es analizar, preguntarse, ¿esto está bien? ¿Funciona? ¿No? Pim, pam, pim. Una vez que los métodos cambian, claro, una vez que ya la ciencia evoluciona y no puede prescindir de que la mayor parte de la cosa sea reflexión, aunque también no había mucho empirismo, o sea, los científicos griegos, por así decirlo, que eran todos filósofos, pero ya te digo, ¿por qué se llaman filósofos? Pues decían, yo me dedico a estudiar el conocimiento, filosofía, amor por el conocimiento, ¿no? Filósofos, y ya está. Y eso es desde decirte, ¿qué es la belleza? Pues yo creo que la belleza es tal cual hasta decir, pues mira, me he dado cuenta que este triángulo, si sumas el cuadrado de estos dos lados, te da el valor de esto a lo que he llamado yo hipotenusa. También era eso, claro, a día de hoy no es eso. Creo que me estoy yendo mucho la pregunta, Ana. Sí, bueno, que al fin y al cabo, no, te digo, digamos, te estás explicando bien porque yo creo que al fin y al cabo lo que querías decir es que la filosofía es, por así decirlo, la madre de todas las ramas del estudio humano. Claro, la filosofía en su momento en Grecia, a lo que llaman filosofía, que además quiero decir, no es que en Grecia de repente se pongan a pensar y decir, oye, habrá que saber cómo es el mundo o qué, no, eso se lleva haciendo mucho tiempo y de hecho muchos filósofos griegos, Tales fue el primero que de repente se va a Persia y se da cuenta que esa gente lleva haciendo astronomía la leche de siglos ya. Y que ya hay conocimiento, o sea, filosofía, luego, por otro lado está la filosofía oriental, todo lo que ves de las artes marciales, el taoísmo, que lo llamamos religión, pero no deja de ser también una filosofía, quiero decir, lo que es la actitud filosófica, o lo que conocemos comúnmente, ¿no? Como filosofía es algo que existe desde siempre, lo que es el estudio del conocimiento humano desde siempre. ¿Qué pasa? La palabra filosofía se acuña en Grecia. Lo que hacía esa gente, haciendo gente muchísimo tiempo, obviamente, de lo primero que, por ejemplo, no llamas filosofía es medicina, porque ya existía, ¿no? La medicina. Hipócrates es contemporáneo de Sócrates, por ejemplo, que es uno de los padres de la medicina, ¿no? Pero te quiero decir, al fin y al cabo, la filosofía en su momento era simplemente estudiar el conocimiento, era lo que te dicen, ¿no? La primera lección siempre, el primer tema del primer bachillerato, que es mito versus logos, que es decir, esta gente, vale, Zeus y todo eso muy guay, pero vamos a apartar aquí a Marvel ya desde el momento y a ver si explicamos el mundo un poco con la cabeza y no tirando de leyendas súper fantásticas. Tiene que haber algo más realista. Que luego ves las teorías que ponen ellos y también dices, hostia, desde la perspectiva hoy en día en el que sabemos tantas cosas, es muy absurdo, dices, hostia, vale, fuego, aire, agua, tierra, como los Gorbiti, ¿no? Y ahí hacen las cosas, vale, bueno, pues también es un extraterrestre. Pero vaya, al fin y al cabo, la filosofía nace como eso, como adquirir conocimiento de una manera racional sobre el mundo en el que vives, que se puede incluir desde el lenguaje hasta qué leyes son las adecuadas para regir un pueblo, hasta qué es la ética, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y cómo la adquirimos, hasta por qué los zorros son rojos. Luego evoluciona, claro. Aparece la ciencia tal y al día la filosofía es, digamos, una disciplina académica que tiene algunas ramas que ya son simplemente históricas, como la metafísica, porque ya no se usa la metafísica, ya la física ha desbancado casi toda la metafísica, aunque hay gente que sigue haciéndola, en la que ya te dedicas ya a temas de, bueno, analizar lo que más se lleva ahora, filosofía de la ciencia y ética. Ética, obviamente, eso no muere nunca, ¿no? O sea, Sí. no es algo que se puede investigar como
como Bueno, yo qué sé. de ética hablaremos más adelante con el tema de las salidas, pero ¿cómo es ya llegado? Bueno, tú ya has dado unas pinceladas del mundo académico, de más o menos unas salidas que teníais más o menos claras en tu casa y en tu entorno, pero ¿cómo es el momento en el que tú recibes tu diploma? Te dicen, ala, tome usted el papel este que ha firmado Juan Carlos, que te pillaría Juan Carlos, y ala, ¿a ti te firmó ya, Felipe? Creo que me lo firmó Felipe ya, no estoy seguro. Ahora no sé decir. Sí, porque yo terminé en 2019, porque estuve un año más, porque no era muy buen estudiante yo en la universidad, que digamos. Pero bueno, eso, ¿y cómo es el momento en el que llegas eso? Acabas, terminas y dices, vale, ahora un mundo de oportunidades se abre ante mí, ¿qué hago? Claro, este es el tema, ¿no? Es lo que me preguntabas tú antes, lo que hablábamos, ¿no? De lo de las salidas, es de lo que más te insisten cuando empiezas a estudiar. Esto tiene muchas salidas, tiene muchas tal. El problema es que tienes 18 años, te dicen la palabra salidas y nadie te explica lo que significa eso. ¿Qué pasa? Esa palabra no significa mucho. Eso tiene muchas salidas y tiene pocas. A ver, los estudios que tú tienes, por desgracia o por suerte, van a tener unas posibilidades laborales. Algunas muy probables, casi seguras, otras que, claro, es una movida. Por ejemplo, te dicen, estudia ingeniería que tiene muchas salidas. Claro, en el sector privado, el ingeniero suele encontrar trabajo bien, ¿no? Necesitas, sobre todo, y la mayoría de los ingenieros trabajan de programadores, de hecho, seas ingeniero industrial, seas ingeniero de caminos, seas aeroespacial, la inmensa mayoría, porque es lo que más falta hace ahora, por lo que sea. Porque un ingeniero en una fábrica hay uno, y ya está. Y si lo hay, si no, contratan a alguien externo. Obviamente. Entonces, claro, lo que uno tiene que ver es las posibilidades laborales que tienes. Yo cuando termino una carrera como filosofía, eres consciente de que las posibilidades laborales siempre está la posibilidad abierta de no, bueno, con filosofía se pueden hacer cosas tal cual, pim pam, pero claro, lo que tú ves más claramente, lo que vas viendo ya en los últimos años, dices, aquí hay dos opciones muy claras de trabajo. Siendo realistas, hay dos opciones muy claras, que son las más inmediatas, que es hacer más investigación y quedar en la universidad y convertirme en profesores, o hacer más educación y convertirme en profesor secundario. Son las opciones más evidentes y las que hace la inmensa mayoría de la gente que estudia filosofía. No solo filosofía, sino filosofía, filología, biología, química, matemáticas y un montón de asignaturas de este rollo, claro. Que muchas veces te lo decían también, y aprovecho un poco para hacer un poco de mi protesta, ¿no? Pero te dicen, no estudies humanidades, que es que eso solo puede ser profesor. En ciencias hay muchas más salidas. Y yo, en ciencias, si eres ingeniero aeronáutico, desde luego vas a tener un de trabajo. Si estudias biología o geología, eh, las salidas no difieren tanto. A lo mejor tienes oportunidades de, a lo mejor te den una beca que te puedas meter en un proceso de investigación. Pero vaya, en realidad, las principales. Entonces, claro, yo, en mi momento, bueno, como te dije, yo fui muy mal estudiante en la carrera, tuve mis problemillas y mis cosas y tardé muchos años en sacarlo, de una temporada que iba a poco a clase, que no aprobaba, no fue un alumno ideal. Pero bueno, luego un momento dado que espabilé, también se me instó a espabilar desde mi casa y me dijeron, oye, nene, o termino o te vienes para casa a trabajar. Y yo, no, termino. Y terminó la carrera, efectivamente, después de usar la gota gorda de exámenes, tal cual, me dan voy a recoger el titulaco ese, un puto año después, porque no lo sacaban. Pero bueno, antes del título, cuando termino, yo digo, vale, ¿ahora qué? ¿Hago algo con esto o no? Mi decisión básicamente es, ¿hago algo con esto o paso de esto y me dedico a hacer otra cosa? Porque yo mi principal vocación era el mundo del espectáculo, eran los escenarios. Yo me pasé toda la carrera haciendo teatros, me gustaba mucho, seguía haciendo música, lo que pasa en aquel momento ya no tenía grupo y tal, pero el que tenía antes, vaya, y lo que más me atraía era eso. Pero claro, digo, pero esto, ¿por dónde entramos a esto? ¿Por dónde metemos la pata aquí? Eso está complicado. Es hacer cosas si quiero, pero lo que no puedo es estar parado hasta que me salga trabajo de esto, si es que me sale alguna vez. Porque, bueno, el mundo del espectáculo, ya sabes cómo es, y lo que os dediquéis a él, aunque sea someramente como afición, sabéis lo que es. Es una putada enormísima. Entonces, yo dije, las opciones, ¿cuáles son? Y dije, vale, puedo utilizar esto como grado para hacer otras cosas que me puedan habilitar para entrar a ese camino laboral.
Y lo que hice, de hecho, en su momento fueron másteres de guión de cine, de televisión y tal cual. Y yo, vale, lo que te piden es tener un grado universitario, les da un poco igual cual, venga, pues me hago uno de estos másteres y a ver qué sale de ahí. En mi casa me dijeron, muy bien, haz un máster de esto si quieres, pero primero, imprescindible y comprensible también, por otro lado, no lo critico, la siempre he tomado mis padres, si quieres hacer un máster de guión, hazte primero el de profesorado. ¿Por qué? Porque ya si yo cuando empecé la carrera, ya íbamos arrasando la crisis de 2008, cuando iba terminando, la cosa no había mejorado. Y como hemos comprobado ahora y estamos comprobando, la gente no que tenemos esta edad entre los 25 y los 30, la cosa está muy mala, Mari Carmen. Y entonces, claro, mis padres dijeron, asegúrate, es que esta carrera que has hecho te habilita para tener un trabajo muy cojonudo en cuanto a condiciones, y sobre todo un trabajo que vas a trabajar, que vas a tener trabajo, sí o sí. Mejores sueldos, peores, mejores plazas, mejores, pero vas a tener trabajo, sí o sí. Pues asegura que esa posibilidad la tengas. Y luego si quieres hacer otra cosa y tal. Entonces yo, pues según termino, después de mis 4 años más uno para hacer asignaturas pendientes y demás, digo, pues venga, pues me meto al máster de educación y luego ya de lo que quiera. Y bueno, de aquellos barros, estos logros otra vez beneficio la expresión. Y entonces, tú cuando llegas a ese momento, estás en ese punto, dices, vale, ahora máster de profesorado y me voy a meter, bueno, lo estuvimos comentando también antes, que ahí te pilló la aplicación durante la carrera, la aplicación de la LOMCE, que redujo drásticamente las plazas de profesores de filosofía porque retiró la filosofía como una asignatura obligatoria, se volvió una optativa, que ahora, bueno, ha vuelto a ser obligatoria. Y yo quería preguntarte, claro, primero, ¿cómo se ha cogido esa, que imagino que sería una auténtica debacle dentro de la universidad? Y también quería preguntarte qué piensas tú de la filosofía como asignatura obligatoria, si se da bien, si no, o si te parece que debería ser una asignatura obligatoria. A ver, sí, bueno, a nosotros ese cambio de ley, el de lo que era antes la LOE, a la LONCE, la LOE que es en la que estudié yo, y a la LONCE, que es la que vino justo después, nos pilló efectivamente en mitad de la carrera. De hecho, el primer año que entró a la LONCE en recorrido fue el año que hicimos el máster de educación yo y otros compañeros de filosofía. Y claro, eso me acuerdo que nuestros profesores de máster específico, ¿no? Ya no solo los de la fase general, pero digamos más educación tiene 2 fases. Una general, en la que hay asignaturas de pedagogía y tal, y luego un específico de la especialidad a la que tú quieras hacer. Y obviamente yo hice filosofía, ¿no? Porque al fin y al cabo, al ser lo que había estudiado y tal. Y sí, claro, recibimos como un plan, nos dicen los profesores como un plan, bueno, pues hemos tenido que cambiar muchas cosas en el máster porque ahora hay que cerrar el ha cambiado la ley. Exactamente. Ya nos dijeron básicamente, bueno, buena suerte. No tenemos mucha idea de qué vais a hacer cuando salgáis de aquí, pero os vamos a meter ley nueva por un tubo a estudiar cuestiones legales y de tal. ¿Cómo se recibió en el gremio de profesores de filosofía y que la filosofía obligatoria? Mal, obviamente. Obviamente mal. La mayoría de la gente decía, pero hombre, ¿cómo lo vas a quitar? Es un asunto importante, tal. Y sobre todo lo que más preocupaba, dice, hostia, lo que te has dicho, se nos van las plazas. ¿Qué pasó? Que junto a eso hicieron otra reforma en la 11, porque antes la alternativa que había religión era MAE, medidas de atención educativa, que era lo que nosotros llamamos estudio, que era una hora en la que hacías deberes, tal cual, pero no daba clase. ¿Qué decidió el maravilloso PP de Rajoy? Pues mira, la alternativa a religión va a ser una asignatura que nos hemos sacado del forro que se llama valores éticos. Y valores éticos lo vamos a meter en cualquier religión, es decir, una asignatura que estaba presente en primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero, cuarto y, bueno, lo que era toda la ESO. Entonces, claro, de repente, de recortarse a la mitad las plazas de la filosofía, porque ya no está la filosofía obligatoria y muchos alumnos no la cogen, se disparan por las asignaturas de valores éticos. ¿Qué pasa? Que valores éticos es una asignatura, Frankenstein, extraña, que leías el programa y ves el programa, ves los libros y dices, no voy a decir que es adoctrinamiento porque no lo es, sería injusto, no voy a ponerme en ese ala,
pero sí que es una asignatura, bueno, que es un poquito, digamos, campaña electoral. Y lo mismo pasa por ejemplo, ahora con la LOMLOE, que han cambiado esa asignatura por valores éticos y cívicos y pasa a ser obligatoria y vuelve a haber MAE como alternativa a religión. Ya te puedes hacer una idea de cómo funcionan las leyes de educación. Titotes auténticos, muchas veces sin sentido. Por desgracia, lo peor no es la modificación de asignaturas, lo peor es ya cómo organizan, bueno, cuestiones como cómo evaluar o no a los chavales que se tienen que evaluar, cuáles son las condiciones a la par de repetir que están cambiando ahí. No voy a meter porque es un titote de la leche y hay gente que puede hablar con mucho más conocimiento que yo de esto. Pero, pero claro, digamos que para lo que tú has estudiado no es para dar valores éticos o valores éticos y cívicos, que ni siquiera es ética como la que damos nosotros en cuarto o que tenga que ver con la ética que has estudiado, no. Son asignaturas como un libro, como aquello de educación a la ciudadanía, que, a ver, hay profesores que van a topísima asignatura y es una asignatura que siempre digo, no. Yo la aproveché, por ejemplo, y la aprovecho siempre para hacer lo que me da la gana, la asignatura. O sea, no debería decir esto en público porque si no una inspectora me diría cómo. Y yo, bueno, no es que me salga del programa del todo, ¿no? Pero dentro de eso hago actividades, enseño cosas, intento enseñarles un poco el mundo en el que viven. Pero no hace falta estudiar filosofía para hacer eso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No es para lo que tú te has preparado. Ya de dar algo, lo que a ti te gusta dar es lo tuyo, que es de lo que sabes. Entonces, claro, te pones a dar valores éticos o psicología, que también te lo meten en filosofía, que dices, a ver, tío, yo no he estudiado psicología, yo no sé nada de psicología. Me la tengo que preparar desde esta asignatura, que es lo que me pasó, por ejemplo, en mi primer año de trabajo. Pero bueno, al margen de esos caos que me estoy yendo por las ramas, la pregunta principal que me hace es, ¿filosofía obligatoria o no? Confuso tema. A mí me parece que es importante que la gente sepa que existe la filosofía, qué es, de dónde viene, qué importancia tiene para nuestra cultura, igual que pero como tantas otras cosas, ¿no? Es que ya no solo se pusiera la filosofía que la pondría, probablemente. Incluso desde antes. Igual, hubo una asignatura, de hecho, en la 11 que sí que estaba bastante interesante, que era una optativa del cuarto de la ESO, era el taller de filosofía. Que era una introducción a la filosofía más despacito, más tarde, porque en primer bachillerato, como solo tienes 2 años, está en primer bachillerato y luego la asignatura de segundo, que es lo importante, en primer bachillerato entras a cañón. Y los chavales eh, petan, porque es algo que no han visto nunca. Y taller de filosofía mola más porque entras poco a poco a decirles un poco qué es la filosofía. E incluso a mí en el máster hubo una profesora que nos enseñó actividades que hacía ella extraescolares de introducción a la filosofía con niños de primaria. O sea, que es que pensamos que es algo que es que no, esto hasta no, o sea, la filosofía yo creo que es algo que se podría empezar a enseñar a los niños desde muy pequeños, algo de nuestra cultura, ¿no? Que está ahí. No te digo que meter una asignatura en primaria, a lo mejor obligatoria, no lo sé, no te voy a ir tan allá, no tengo tan claro. Pero desde luego sí que es algo, creo que es importante que acerquemos a los estudiantes y que lo estudien, por lo menos una vez en su vida, y que sepan que existe, que está ahí, que es una base importante de la cultura. Igual que, por ejemplo, el latín. Yo latín en España es una asignatura que se estudia en cuarto de la ESO, primero de bachillerato y segundo, y como una optativa, si escoges ir por humanidades, y en mayor parte de los países de Europa es obligatoria desde primero de la ESO. O sea, mi padre, por ejemplo, después de latín, a lo mejor llevaba al certamen ciceroniano, que es un concurso, ¿no?, de traducciones de latín importante y tal. Iban sus mejores alumnos y cualquier italiano o belga les daban 1000 vueltas, porque ya han estudiado latín desde pequeños. Pero claro, que el latín, joder, si hay algo más importante para nuestra cultura europea del sur y occidental en general, que el latín y la cultura clásica, que es de donde venimos todos, tío, de Grecia, Roma, de todo lo que hizo esa gente, y esa lengua que nosotros hablamos, es que yo me acuerdo de estar yo desesperado en segundo bachillerato estudiando un libro de biología, cogerme un compañero de latín y decirme, esta enzima, tal, esto hace esto, se funciona así, y decir, sí, tal, y dice, bueno, claro, pero porque mira, soy en esta raíz, que tal, cual, y dices, fíjate, tío, este tío simplemente sabiendo latín ya tiene clarísimo esto. No tiene que dar las vueltas que tengo que darle yo, porque claro, yo ya no, de base no conozco el significado de estas palabras. Me las están diciendo, mira, enzima, pues una enzima es tal cual, esta hormona se llama tal y hace eso y aquello, y ya memorizas datos. En cambio, digamos que estamos hablando de cosas que son la base de nuestra cultura, y la filosofía es la base de la cultura
occidental, la filosofía académica, la que nosotros no conocemos, por lo que luego está el tema oriental, que también tiene su filosofía y hay grandes filósofos orientales. Ya te digo que el taoísmo, para esa gente ellos lo consideran filosofía también, que nace en otro lado, que se mueve en otro lado y que es muy alejada de la nuestra, porque además eran fronteras que hasta hace relativamente poco, digamos, en escala histórica, eran fronteras muy tochas, ¿no? Muy lejanas. Pero vaya, que me estoy yendo por las ramas. Es decir, yo creo que la filosofía sí, obligatoria. En segundo bachillerato, sí, probablemente. Pero incluso a lo mejor antes. Pero es algo que creo que es importante y que se tiene que estudiar, no por defenderla porque sea lo mío o no, porque casi más es lo mío, a lo mejor, tocar el bajo que la filosofía, ¿no? Que es mi oficio, más que lo que más me apasiona en esta vida. Pero que no es que digo que me disguste. Pero sí, es que es una de las bases de la cultura que nosotros tenemos. Muchas cosas vienen de ahí y claro, es que es raro porque parece que muchas veces hoy en día hay que explicar por qué tenemos que estar en contacto con lo que son las bases de nuestra cultura, pero joder, saber quiénes somos, de dónde venimos y por qué el mundo en el que vivimos, eso me parece fundamental para entender y para saber y para pensar un poco y para acercarte incluso a todo. Hasta cuando estás hablando de política te das mucha cuenta cuando hablas con gente de política por ahí, me ha pasado por la noche, gente que presupone cosas o te reproduce cosas que oye por ahí y que dices, claro, tío, es que no tienes mucha idea de lo que estás hablando, no por nada, no seas un puto ignorante, no te estoy pretendiendo insultar, sino porque como no tienes, no sabes de dónde viene esto, cómo hemos llegado al punto en el que estamos y cómo hemos llegado a estas causas sociales o a esta situación política o por qué a esto se llama izquierda y a esto derecha, pim, pam, que en realidad es una tontería, ¿no? Pero te quiero decir que de aquellos barrios estos lodos, si a todo el mundo le queda claro que es importante estudiar historia, ¿por qué es importante estudiar historia? Pues por lo mismo, por lo que se estudia historia, es por lo que debería estudiarse filosofía. Y siempre he pensado que son asignaturas primas hermanas. Estás estudiando historia del pensamiento y la historia del pensamiento es lo que da lo que tú decidas investigar o no sobre algo. Es la historia de la ciencia, es la historia de la política, es la historia de la ética, es la historia de la mayor parte de cosas en las que nos organizamos los seres humanos, es la historia de la sociedad, la filosofía, tanto como otras cosas. Sí, a ver, a mí me da la sensación, ahora que comentabas esto, me da mucha la sensación de que en general hay un problema en la educación, que es que no se debería centrarse mucho más en lo que viene siendo construir las bases de una persona del conocimiento. Es decir, lo que tú comentabas de latín, en latín, ahí por ejemplo me jode mucho, una cosa que me molesta bastante, yo por ejemplo me dedico a un sector de comunicación, marketing, etcétera, son pesadísimos con términos en inglés, en todos los idiomas que te puedas imaginar para... Yo lo que digo es muchas veces, pasa mucho en los gremios, que es que se utilizan términos complejos para que nadie de fuera del gremio pueda utilizar los términos, porque muchas veces yo lo que digo siempre, están hablando de cosas súper sencillas de entender y el idioma está para comprendernos entre nosotros. Entonces, ¿qué pasa con el latín científico? Que se utiliza para explicar literalmente en una sola palabra un concepto más complejo. Es decir, pues si yo meto lo que tú decías, nuevamente, las bases de la filosofía, que ama el conocimiento, filosofía, o sea, esa construcción de dos raíces. Y muchas veces yo creo que nos centramos tanto en tachar objetivos, tal, que nos olvidamos de decir, todo el mundo debería llegar a una base. A mí que una persona me molesta mucho cuando vas por ahí y dices, y hablas, yo que sé, yo que me gusta por ejemplo mucho la historia, y hablas a mí lo que mejor me lleva de profesores es, yo no quiero que sepas exactamente en el año en el que ocurrió X cosa, no, pero que me digas que un chaval joven le preguntes en qué siglo fue la Revolución Francesa, que te tiene que sonar más o menos, y que te diga que fue el siglo XIV, pues dices, hostia, algo hemos hecho mal, que hay 20 siglos, que son 20, o sea, me refiero, después de Cristo hay 20 siglos, y los importantes son los 10 últimos, entre comillas, los que más afectan a la historia actual. Hostia, que no es tan difícil colocar, o que alguien diga, bueno, pues los años de la Segunda Guerra Mundial, pues mira, no sé decirte exactamente, 39, 45, 46 si contamos la rendición de Japón, no sé qué, vale, eso ya son cosas de meterte en harina, pero coño, saber qué fueron los años 40 más o menos, me parece fundamental. Pero ¿qué pasa? Pues no te imaginas la cantidad de gente que no tiene ni puta idea de ese tipo de cosas. Claro, y los alumnos que yo me encuentro en bachillerato y en la ESO que están perdidísimos, perdidísimos.
peores de calidad, por supuesto, y porque cada vez, y porque las asignaturas están organizadas de manera rara o porque ellos a lo mejor no tienen el mismo interés. No lo sé, hay un montón de factores, pero es algo, por ejemplo, que se está perdiendo mucho y que algo que antes, lo que tú dices, la gente tenía clara y podía situar más o menos en tu cabeza, o sea, poca gente creo que te pueda situar con exactitud, ¿no? Los años, yo qué sé, del Imperio Romano, pero sabías distinguirlo perfectamente de la Edad Media, que parece una tontería, pero hay un montón de alumnos de secundaria, de bachillerato, que no saben distinguir el Imperio Romano de la Edad Media. Aunque sea el que va justo antes, ¿vale? Que me puedes decir, es que cuando termina el Imperio Romano se considera Edad Media, obviamente esto es antiguo, no es algo fijo, ¿no? Pero que no saben situarte casi algunos ni la ilustración. O sea, no saben, no entiendo qué te quiere decir, o te dice el descubrimiento americano, yo que sé, ahí en tiempos anteriores, gente que no sabe ni cuándo murió Franco, no entiendo qué te quiero decir, que a mí me han llegado a preguntar alumnos, sabiendo mi edad, no calculando qué edad tendrás, sabiendo mi edad, diciendo, ¿tú conociste a Franco? Y yo, tío, ¿no tienes, en serio? O sea, no tienes ni una pista de la historia recientísima de tu país, tío, y de lo importante que es eso para el día de mañana. Y luego, pase lo que pase, la gente se comporta como se comporta. Y yo estaba desde 15 años diciendo, a Franco, viva Franco, tal cual, porque ahora es lo que mola, el punk que hoy en día es el pseudofascista, y no me quiero ir mucho por ahí porque luego me busco enemigos, ¿no? Pero, pero, y la mayoría de ellos no tienen ni puta idea ni de quién fue Franco, ni de por qué ha cedido al gobierno, ni de qué está pasando, ni de hecho por qué Franco dijo hasta aquí y voy a montar aquí una sublevación militar. No sé ni lo que es una sublevación militar. Claro, la gente está muy perdida. Bueno, perdón, te corté, tío. Sigue No, no, sí, ya te digo que yo fundamentalmente iba a eso, que me da mucha rabia que al final yo no quiero ser, tampoco odio a la gente que va detrás del... O sea, a mí me molesta también la gente que va detrás de todo el mundo como, no sabes esto, eres idiota. No, eso me parece mal, pero es el punto medio entre decir, vale, no es ni te voy a llamar idiota por no saber una cosa, ni tampoco te voy a permitir, entre comillas, permitir. No tengo forma de obligarles, pero no me parece ni correcto ni razonable que tengamos a gente y gente encima muy inteligente, muy capaz, porque yo conocía a gente que estudiantes de medicina brillantes, no sé qué, y luego le sacas. Bueno, yo, mira, siempre he contado, no sé si la he contado alguna vez en esta anécdota, pero me hizo mucha gracia. Yo una vez estaba en una fiesta, ¿vale? Y hubo una época en la que yo me compré unos calcetines por AliExpress que eran básicamente obras de arte y tenía, pues bueno, mis amigos se acordarán, pues tenía uno que era un retrato de Washington, mítico retrato de Washington que hemos visto todos en películas americanas, que sale ahí como Washington, salió en Los Simpson también con lo de la dentadura de madera, mítico, y también pues la Mona Lisa, y tenía uno de ellos que era La Noche Estrellada de Van Gogh. La Noche Estrellada de Van Gogh probablemente sea uno de los cuadros más conocidos de la era moderna. O sea, es reproducido en Pinterest 1000 veces, hay versiones, es como el grito, la Noche Estrellada, o sea, son... He visto ya una cantidad de TikToks con el grito y con la Noche Estrellada haciendo el ritmo de su movida. 1000 veces, con personajes diferentes, claro, con estilos diferentes, bueno, IAs ampliando el rango de la Noche Estrellada, que se ven más cosas, bueno, todo ese tipo de cosas. Pues yo he visto tantas veces eso. Y me parece una cosa tan conocida que yo iba con unos calcetines de eso. Yo iba de fiesta de pueblo con pantalones cortos y calcetines altos. Y yo me acuerdo que una chavala, además, una tía que no, ahora mismo no recuerdo que estudiaba, pero vamos, una chica inteligente, tal, que pues, ingeniera o lo que fuera. Y no sé qué me estaban vacilando, no sé qué, y la tía quiso meterse en la broma y me dijo, ¿y esos calcetines de qué cojones son? Y yo me giré, y yo solo soy un tío muy amable, pero me giré y le dije, no es mi problema si eres un ignorante y no reconoces la Noche Estrellada de Van Gogh. Hostia, me quedé, o sea, no sé, o sea, prefiero, no sé así y me parece fantástico. No, ya lo sé, pero sinceramente en ese momento que me estaba encima vacilando, dije, voy a devolverte la pelota que voy a reventarte la red. O sea, va a atravesar la red y te va a reventar la raqueta. Pero porque de verdad dices, tío, ¿cómo puede ser que una persona adulta, formada, inteligente, que es los que votan, los que mueven la sociedad, que no sepa una cosa tan básica como la Noche Estrellada? O que haya chavales que... Pero que a mí es que ni te suene, que ese es el tema, porque, vale, puedes... Oye, mucha gente que de pintura sabe poco, no interesa, además es verdad que es algo que a no ser que tengas un poco de interés, en el instituto se estudia muy someramente, a no ser que cojas las asignaturas que tal. El instituto y ya te digo en la carrera depende de lo que hayas estudiado, que a lo mejor ni lo tocas. Pero
que no te suene ni siquiera visualmente algo que salta en la puta sopa, Claro. porque es algo que tiene relevancia en la cultura de la hostia. Si es que no concibo que pueda ser una persona enseñarle la Mona Lisa y que no la haya visto en su vida 15 veces. Sí. Aunque sea en un puto anuncio. Sí. Exacto, es que hasta en publicidad, tío, o sea, son elementos de la cultura que han trascendido tanto que están por ahí continuamente. Es que es a decir, pero ¿en qué cueva has vivido que ni te suena? No te digo que ya me digas, no sé, es de Van Gogh, que es de tal cual, pin, y que me digas qué corriente artística es y tal cual. Vale, tío, puedes saber más o menos de pintura. De que es de ser un obtuso, de ser de una obtusidad, de decir, sí. Vamos a ver, o sea, me parece de ser tan dejado con el mundo que hay a tu alrededor. Yo, por ejemplo, considero que soy una persona muy poco especializada en nada, que hoy en día se busca la hiperespecialización, tienes que ser el puto crack en una cosa, pero muy de nicho, porque eso implica puede ser la hostia, tal. Me parece genial, pero yo considero que soy una persona que sé un poquito de muchas cosas. También te digo, yo lo llamo el fantasma de la inteligencia, que es lo que uso yo, porque es una proyección de que parece que sé la hostia de muchas cosas y la realidad es, sé puntaditas que he ido leyendo tal, me acuerdo de 4 datos y te monto una argumentación como si fuera yo experto en molinos de viento. Y es porque una noticia que habla de molinos de viento y digo, sí, pues he oído yo que las palas miden no sé cuánto, no sé qué, producen tal, pero luego, claro, la contaminación acústica, no sé qué, y te puedo sacar una charla de 30 minutos de molinos de viento que no tengo yo de molinos de viento ni idea, o de energía maremotriz. Claro. Oye, que te puede venir un ingeniero y te puede decir, te va a explicar cómo un molino de viento de pe a pa. Me pinta la cara. No, o sea, yo siempre digo, claro. Yo siempre tengo el miedo, a ver, tampoco es un miedo real, porque yo también, siempre lo sabe todo el mundo que escucha estos podcasts, yo hablo sin conocimiento de causa y me da igual, porque yo, o sea, me refiero, evidentemente, intento nunca dictar sentencia, ni mucho menos, pero a mí me gusta charlar con la gente, hablar tal. Pero es verdad que a mí me enfrentas a alguien que sepa de un tema y evidentemente yo voy a decir, mira, yo no, de oídas. Pero a mí me molesta que veo mucho en los chavales jóvenes actuales, bueno, también ocurre a mi generación, una pasividad auténtica por el conocimiento. Es como si fuera no sé, del friquismo de saber algo de historia o no sé qué. Es como de historia. ¿Para qué vas a saber cosas? No, hay gente que vas a saber cosas. Sí, ¿para qué vas a saber cosas? ¿Cómo que vas a saber cosas? Tío, para moverte del mundo, es que ese es el rollo de lo que te dicen los chavales, que yo puedo entender en el instituto, que todavía son un poco así, que dices, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué no nos enseñan cosas que nos van a servir? Y es como un plan, es que no tienes ni idea, no te das cuenta de lo de esto. No se trata que te sea útil en el momento. Obviamente, saber sobre filosofía y historia no te va a servir para hacer la declaración de la renta. Obviamente. Evidentemente no. O para aprender a hacer la UTTV, o para hacer las cosas que tienes que hacer en tu vida de normal, o para encontrar trabajo. Pero, amigo, ser consciente del mundo en el que vives te previene de acabar siendo un gilipollas. O sea, duras palabras y a lo mejor hay una que se me ofende. Pues oféndete, pero es que es lo que veo a día de hoy, multitud de veces, y sobre todo en la noche, que es una cosa que tú y yo frecuentamos, y que yo frecuento mucho, que ves un montón de gente, y yo prefiero 1000 veces a alguien, obviamente, o sea, en el barco que se está estamos mucha gente, tío, yo también tengo entonces aquí hay tal, pero es que hay una cosa que tenemos que se llama curiosidad, que es el tema, y te gusta saber de las cosas, estar informado, y además no ser arrogante, que si alguien viene y te explica algo, querer aprender, la creencia por aprender, y eso es importantísimo, y mucho más importante, mucho más valorable alguien que es así, que alguien que también hay mucha gente que se creen listos de cojones, que tú no sabes nada, y las chorradas que he oído yo decir a la gente por ahí, inmensas, pero inmensas, o sea, que no tengo que ser ya un estudiado de universidad de la hostia, experto, doctorado, para corregirle y mandar la plana, sino que a poco que les oyes dices, pero ¿qué coño dices, tío? Pero tú qué, y se dan de expertos de tal porque no les interesa saber, sino quedar como que son la puta hostia, o porque cogen 4 mierdas que oyes en YouTube o en redes o en ping, pam, y a tomar por culo, porque el objetivo de esa gente no es saber, es ser mejor que los demás, o hay gente ya que no le interesa directamente nada, ni saber cosas, ni pollas ni nada de eso, sino que le interesa lo que hace el Chocas por la mañana en su casa, ¿sabes? Que bueno, que obviamente conozco mucha gente lo que sigue al Chocas, ¿no? Y que muy bien, te puede hacer más gracia, menos, yo qué sé. Pero me entiendes lo que te quiero decir. Es lo que tú dices, hay un montón de gente súper pasiva que no tiene curiosidad por nada del mundo en el que viven, ¿sabes? Y lo peor es que nos lanzamos a opinar todo el mundo, porque no he visto todavía una persona que diga, mira, a mí no me interesa saber cosas, que diga, pero por lo tanto me voy a callar. A nadie, a nadie. Y normalmente los que más abren la boca para decir gilipollas y poner son un montón de gente que tiene muy poca idea de lo que cojones está hablando. Y sé que esto suena muy pretencioso y suena muy en plan, no, porque yo sé cosas, no, pero es que es muy peligroso el hecho de
pasar olímpicamente de todo, porque cualquier tío te puede venir y convencerte de cosas que no tienen ningún puto sentido y que son una puta gilipollez. Simplemente, como tú no has tenido interés en conocimiento ni nada, te dice 4 cosas, ¿qué más te haces? Tú no lo sabes. O sea, no sé si me estoy explicando, es un poco ambiguo lo que Sí, estoy a ver, diciendo. no, yo te entiendo. Al final el conocimiento es una herramienta de defensa. O sea, el Pues conocimiento sí, lo que te totalmente. permite es, la información es una herramienta de defensa en tanto en cuanto yo, si tú, ponte que tú eres un ignorante total, una mente en blanco, y yo te cojo y Exacto. mítico, vamos a ponernos en escenario casi de serie de capítulo de Los Simpsons, ¿vale? Llegas a una isla desierta que hay una tribu de indígenas tal que no tenía ningún tal y te llegan y para ellos tú eres el dios del conocimiento. Y llego allí y les convenzo de que, mira, el sol se sale todos los días porque no hacéis 50, o sea, porque hacéis 50 porque no hacéis ni 50 volteretas. Si hacéis 50 volteretas antes de la noche, no va a salir el sol. Pues Es que tengo me va a quitar la chaqueta. por curiosidad igual tengo a las 7 de la mañana, Sí, antes de que salga el sol, a 50 tíos haciendo volteretas. sí. Es que Y esto yo me voy mismo a que me reír estás muchísimo, contando, pero tío, ellos saldrá el es sol y que, me dirán, ¿qué ha pasado? Y diré, bueno, pues mira, para que hostia, salga el sol mañana tenéis que darme, yo qué sé, toda vuestra comida, o venga, dame 2 mujeres, o venga, no sé qué. es que mira, es que esto justo me acabo de acordar, tío, lo vi hace poco en Instagram, tío, que lo contaba Neil deGrasse Tyson a, no me acuerdo quién sea, Joe Rogan o a quien fuera, pero bueno, me parece una historia súper interesante, es que esto mismo que me has dicho lo hizo el puto Colón, los cojones, tío. El Colón que no calculó bien sus viajes y cuando tenía que volver, de los viajes que hizo varios, ¿no? Tenía que volver y no tenía alimentos y fue a una tribu y les dijo, oye, mira, necesito que me deis comida y tal. Y le dijeron, no, es que mira, nosotros la comida que tenemos es la justa, porque claro, la tribu cultivaba la comida que necesitaban para pasar el invierno o lo que fuera, ¿no? La temporada que no cultivaban y a funcionar. Obviamente no hacían de más. Era una tribu pequeña y Colón, que aprovechó y dijo, Colón sabía que iba a haber un eclipse en, no sé si eran 3 días o 4, cosa que la tribu no. Obviamente la tribu no era las observaciones astronómicas, no estaban a eso. ¿Y qué cogió el cabrón de él? Fue para allá y les dijo, mira, o me dais toda esta comida o mi Dios va a tapar el sol y tenéis una semana. Y obviamente había gente que dice, hostia, ¿puede su Dios hacer eso? ¿No? Otra gente dice, anda, ¿qué dices? Este pavo se ha flipado. Y de repente, a la que la semana volvió Colón, miró para el cielo y el sol se empezó a tapar, la gente, hostia, oh, perdón, Colón, toma, toma, toma. Claro, tío, ese es el puto tema. Y es una reducción al absurdo, ¿no? Obviamente no va a venir nadie aquí en España a decir, os voy a tapar el sol, pero claro, tío, cuando tienes poco conocimiento de cuál es la historia de tu propio país, de tu propia cultura, de lo que es en realidad las cosas, puede venir cualquier persona y convencerte, como están haciendo 200 partidos en este país, no voy a decir más porque me conozco cómo va esto y sé que luego el fin de semana que viene van a caer hostias por todos lados, pero metafóricas, por supuesto, espero, pero que te convencen de cualquier cosa, te das argumentos súper absurdos y para adelante, ¿por qué? Porque como tú no tienes el conocimiento ni has tenido interés nunca, es muy fácil de que la gente te convenzca de que la sociedad o el mundo o las cosas funcionan así y que esta peña viene a hacer esto y tú dices, ah, claro, 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 porque tampoco hace falta hacer un argumento elaboradísimo para convencerte, simplemente con darte algo nuevo, que tú por lo que sea no lo supieras y llevarlo a tu terreno, es que ya lo tienes. Entonces, joder, lo que tú dices, la importancia de tener conocimiento sobre todo el mundo en el que vivimos y por qué es como es, y eso te lo dan cosas como la filosofía, como la historia, como las múltiples disciplinas académicas que uno piensa que, o bueno, esas movidas que estudian los universitarios y que ya está, ya tomando por culo que yo me alejo. Y que se estudian también en los módulos, no solo en la universidad. O sea, te quiero decir que aunque tú seas técnico, aunque tú te dediques, no, a mí no me interesa, yo no todavía, yo voy a ser técnico de tal, de cual, yo me especializo en tal cosa, muy bien, pero que si una cierta base la tengas, salgas de secundaria teniéndola, aunque luego te dediques a otra cosa. Profesionalmente, obviamente, nadie te va a exigir que te dediques a una profesión que te requiera saber de todo, de tal, de pim, pim, pam. El que le interese la historia o la filosofía ya se especializará, ya estudiará más o ya leerá más y ya sabrá más si quiere. Pero una cierta base para que tú por lo menos no te enfrentes al mundo, que es lo que tenemos que hacer todos, enfrentarte al mundo de la vida, sin saber en qué mundo vives, a mí me parece importante. Bueno, y como hemos definido, yo creo que al final, como hemos definido lo primero, que es lo primero que hemos dicho, la filosofía que es amor por el conocimiento, creo que habría, es una de las
asignaturas pendientes, valga la redundancia de la asignatura de filosofía, yo creo que es fundamentalmente generar esa ansia de conocimiento en la gente joven. Es decir, yo lo que digo siempre, bueno, esta conversación está manidísima, lo voy a repetir como lo ha dicho todo el mundo, no soy un pionero ni mucho menos, pero lo que siempre se ha dicho de, tú coges a un chaval y le pones a leer, te diré todavía que el Lazarillo de Tormes se salva, pero le pones la regenta a un crío de 14 años a que se lea la regenta entera, es un coñazo. Yo como adulto me he intentado leer el Quijote, no os voy a engañar, yo he sido un culturete, me he intentado leer el Quijote y el Capital, porque hay cosas que he dicho, voy a leérmelo. Son libros muy difíciles de leer, muy arduos. En castellano, por ejemplo, el Quijote en castellano antiguo, son dos tomos, es un libro así de este porte. Y te puedo, evidentemente, ya digo, yo soy un gran lector, me gusta mucho leer libros, tal, y aún así el Quijote lo empecé, leí 30 páginas y dije, esto sí, me tengo que sentarme y ponérmelo de deberes, porque si no, no me apetece leérmelo. Y el Capital, ni decirte, porque me compré un tomo, porque yo, ignorante como la mayoría de gente, que lo que tienes que hacer si quieres leer el Capital, hay amigos jóvenes de izquierdas que dices, voy a leer el Capital de Marx, y dices tú, vale, muy gracioso, y te tienes que leer una antología. Porque es un resumen, porque como el Capital, no sé si son 20 y pico libros, y sería una cosa así, porque yo me compré un tomo del Capital, un tomo que era así, y me puse a leer una mezcla de filosofía, economía compleja, de mercados, de no sé qué, explicándote datos de la producción de patatas, o sea, auténticas locuras, y es lo que os digo, hay que generar esa ansia en la gente que quiera conocer. O sea, es que a mí me parece fundamental que la gente quiera conocer. Ese intrínseco de decir, tío, ¿pasa algo? ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué la gente piensa así? Yo creo que nos estamos yendo hacia una sociedad, y ya para terminar vamos a hablar un poco de las IAs y ya finiquitamos, pero nos estamos yendo hacia una sociedad en la que tú estás como los burros, tapado en lo tuyo, en tu mundo, en tus movidas, y es como... Igual tú tienes que empezar a comprender de dónde vienen las cosas. Por ejemplo, por hablar de Vox. Un momento, no quiero hablar ni criticar ni nada de criticar ni nada de eso. Yo, por ejemplo, tengo un primo que le gusta mucho el tema de filosofía y tal. Vox, una de las fundamentaciones filosóficas que tiene es la escuela de Gustavo Bueno. O sea, mejor, peor, tal, pero entender a Gustavo Bueno puede servir para entender también cómo se construyen filosóficamente los partidos, que al final todos tienen una base de construcción del pensamiento, que luego han podido seguirlo más o menos, eso es lo de siempre. Porque las ideas se pueden pervertir, transvertir, tú puedes mezclar cosas de unos y otros, o tú puedes hacer lo que, bueno, por hablar, antes hemos hablado un poquito de Franco cogió y ¿qué hizo? Aglutinó lo que le interesó del catolicismo, del fascismo, de lo que quiso. El tío se confeccionó un Frankenstein un traje que a él le venía bien, y punto. Y entender cómo lo ha construido... No, y entender que un tío cogió y estuvo gobernando en España prácticamente sin problemas, sin oposición internacional apenas, durante tantos años, es interesantísimo de conocer. Claro. Un señor que se murió en su cama, de puta madre, dejándolo como dijo que empezó con un clima jodidísimo, en un mundo en el que los aliados que tenía se habían ido a la puta mierda, pero una velocidad de infarto, y todavía un país en una recesión económica y pasando hambre que flipa. Se lo montó de tal manera que estuvo 40 putos años sin pena ni gloria. Y tacatá. Y hombre, luego pasó lo que pasó, y a la que se murió este señor, la gente dijeron, hay que deshacer esto, pero ya. Pero, tío, fue un tío que sabía fabricarse una ideología perfecta que le venía muy bien. Eso no lo puede hacer cualquier persona así de gratis. Claro. Básicamente te voy a decir ya que vamos a ir finalizando. Por último, para como colofón, que vamos a hablar de lo que está ahora mismo en boca de todo el mundo, las inteligencias artificiales y el hecho del empleo a veces de filósofos, la ética de estas inteligencias artificiales. No sé qué piensas tú de esta nueva oleada de las máquinas. ¿Cómo lo ves? A ver, esto yo de momento he leído alguna cosa, he visto alguna cosa, hay un documental, de hecho, sobre el tema que les suelo poner a mis alumnos, que es interesante, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero es de un canal alemán, creo que se llama DW, y tiene documentales en español y latino en YouTube, los que hacen cosas muy interesantes, muy interesantes. Y tenían un documental sobre eso muy guay, que es por donde yo me metí un poco a este tema. Soy consciente que ahora hay efectivamente un debate muy importante sobre la ética de las inteligencias artificiales, porque claro, la cantidad de cosas que se puede hacer con la inteligencia artificial es acojonante. Ya más allá de hacer estas cosas de,
Padre de Familia si fuera una sitcom de los 80 tal, o Arte de IA, que fíjate que eso es completa, en mi opinión es completamente inofensivo, vaya, o sea, no, ni los artistas se van a quedar sin trabajo, eh, porque no, es que no van a sustituir por las IAs ni mucha gente, ¿no? Pero claro, el problema de las IAs es cómo se usa responsablemente o irresponsablemente. Por ejemplo, eh, uno de los grandes debates éticos que hubo en el siglo XX era con las posibles guerras biológicas. Cuando se descubre que podemos manejar genéticas sin mucho problema, que podemos manejar virus, que podemos manejar bacterias, que podemos manejar, todavía hablo de ignorancia, que no sé mucho, se reúne un montón de gente a decir, a ver, cuidado, porque ¿qué hacemos con esto? ¿Qué cosas podemos hacer? Lo mismo está pasando con las IAs, que mucha gente está diciendo, no estamos poniendo límites no estamos poniendo puertas al campo y a lo mejor hay que ponerlas. Claro, que hay ahí las preocupaciones que hay de usos militares que sean abusivos o no. Luego está el debate, todo el mundo están quitando trabajos a la gente, que un poco a veces parece que sí, un poco parece que no. Hay que ponerles un límite a las IAs o no. Mira, hay de todo. Es un debate bastante complejo y desde luego hay muchas aplicaciones que son unas sociedades muy positivas y que lo ves y que han hecho mucho bien y que ayudan mucho a las personas que apoyan en sus trabajos o que ayudan incluso en cuestiones hasta humanitarias casi. O sea, si te pones a investigar ahí, un campo ahí brutal. O sea, brutal. Eh, entonces, queda que ética, IAS, creo que queda mucha tela que cortar ahí. Primero, tenemos que ser capaces, primero, de comprender hasta qué punto, y eso no lo puede saber nadie mejor que la propia gente que se dedica a desarrollarlas, y aún así todavía es ambiguo y no tenemos claro porque es lo que tiene el progreso humano, no técnico, que nunca sabes cuál será el punto al que llegues. Menos que ver la ciencia ficción, cómo se van inventando cosas y luego vamos llegando al futuro y decimos, pues no tiramos por ahí, teóricamente. No nos olvidemos que Blade Runner se desarrolla en 2019, ¿vale? Teóricamente. A lo que voy, que nunca sabemos a dónde va a ir. Y las IAs, primero hay que saber qué son capaces de hacer, qué no son capaces de hacer, por dónde las podemos llevar, cuál sería un mal uso, cuál no sería un mal uso, cómo puede caer en algo inético. Obviamente a mí no me preocupa, como mucha gente, por muchas gente diciendo, es que claro, la gente que os preocupa la IAs y lo que puede ser ético a veces preocupan que de repente se conviertan en Skynet y como en Terminator y intenten dominarnos y yo, no. A la mayoría de la gente no le preocupa eso. Hay gente a la que sí, obviamente, pero no hay que ser paranoicos ni conspiranoicos. Obviamente veo muy difícil, y eso te lo puede decir cualquier persona que se dedique un poco profesionalmente a esto, que de repente se le pide la cabeza un ordenador y intenten los robots conquistarnos como Matrix de Terminator. Eso no va a pasar. En principio, hombre, al final no tiene pinta de ver. tienen las leyes de Isaac Asimov, eso... Efectivamente. Sí, esa producción literaria tan cojonuda como es Asimov, que aproveché a recomendar mil y una veces, sirvió para algo, ¿no? Pero es para poner esas normas. Pero es que, aparte de eso, claro, la inteligencia artificial es algo muy complejo, porque no es un ser vivo, obviamente, pero estás creando algo artificial que sabe pensar por sí mismo. De momento muy limitado, hacen cosas muy básicas que nos impresionan, como yo qué sé, hubo un capítulo de La Vida Moderna hecho en la que trajeron una IA, les enseñaron una IA que había escrito una conversación entre ellos tres como si fuera real. Es muy flipante, ves cómo saben manejar el castellano, pero siguen siendo muy mecánicas. ¿Es importante hacer debates sobre IA éticos? Sí. ¿Te puedo decir yo mucho sobre el tema? No mucho, porque no he investigado suficiente, ni lo suficiente, ni todavía estoy muy seguro de cuáles son los principales, digamos, polémicas sobre ética que hay con las IAs, más allá de que haya ciertos países que puedan hacer un abuso militar de ello, como ha pasado en el pasado, como pasó en el pasado, por ejemplo, con la energía nuclear y lo que se ha montado no en los últimos años con las armas nucleares, y de hecho muchos físicos, entre ellos Einstein, dijeron, tendríamos que haber puesto aquí un debate ético importante. Y es lo que muchos filósofos pretenden, ¿no? La mayoría de ellos profesores de universidad. O sea, si a lo que podemos ir, por ejemplo, es una salida factible de estudiar filosofía y poder trabajar junto a gente que se dedica a ingenierías para hablar de lo que es la ética o no. De momento hay mucha tela que cortar para que eso sea una salida que te vaya a tocar a ti, que has bueno, estudiado filosofía en Salamanca. Tienes que ser alguien también.
O sea, me refiero que no, Claro, un chavalín de eso 22 años recién salido de la carrera no le van a decir, hombre, no, soy no, Google, te voy a contratar para que vengas a trabajar con mi equipo de charreas. No, a ver, tendrás que eso, ser una persona con no, una no, trayectoria demostrada, un claro, investigador tal, para que claro. decir, oye, todavía hay, y todavía al fin y al cabo de eso es que hay un pibe, o que habrá, por decirte una fumada en Europa, que habrá 500 pibes como él en toda Europa o en Es Estados que, Unidos. O sea, o más, me refiero que no creo que sea una cosa extendidísima como hay profesores en España de filosofía, no, que hay muchísimo más en toda Europa en general. Y por última, claro. ya, última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué libros relacionados con la filosofía tú cogerías y dirías, me parecen una necesidad de leer? En plan, este libro me Mm. parecen fundamentales o muy recomendables para alguien que quiera darle una vuelta más al pensamiento, aprender a pensar mejor, reflexionar más. Interesante, interesante debate. Depende un poco de lo que queramos, de lo que no. Yo, obviamente, lo que más recomiendo para, depende de qué queramos acercar. Si nos queremos acercar a la filosofía por primera vez, nunca nos hemos acercado mucho. Bueno, por empezar siempre por el principio, en casi todas entre todas las disciplinas de la historia, ¿no? Suele ir bien. Entonces, a mí me parece muy interesante, de hecho, empezar por lo que hay de los filósofos griegos, que libros completos enteros como tal, hay muy pocos porque se conserva lo que se conserva, y muchos de ellos son cosas que nos transmitieron filósofos medievales que se dedicaron a recopilarlos y tal, ¿no? Pero bueno, hay cosas interesantes. El banquete de Platón, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Ahí habla mucho de estética, de lo que consigue la belleza y tal, y de política. La política de Platón es bastante flipante, no en el sentido que estemos a tope con ella. De hecho, yo diría que no, es muy jodida, pero es muy interesante ver, ¿no? Cómo se relaciona Platón con la democracia aquella griega que existía muy distante de la nuestra, ¿no? Y por donde lo tira, por donde además están todas las obras de Platón están en formas de diálogos entre diferentes personajes, entre ellos Sócrates y otros filósofos, que es muy interesante para acercarte un poco a lo que la filosofía griega es lo que más tenemos. Como libros fundamentales, hombre, todos cuando empezamos con la filosofía somos jóvenes, lo que más nos atrae es Nietzsche, y aunque a día de hoy yo no comulgue mucho con las ideas de Nietzsche porque me hacen demasiado románticas, por así decirlo, muy resumidamente. Sí que es un tipo muy interesante de leer y muy caótico, pero hay que empezar poco a poco con Nietzsche, porque es denso, es bastante denso. Entonces ahí recomendaría, por ejemplo, para acercarse a Nietzsche, la genealogía de la moral, que es una de sus primeras obras. Es muy interesante para ver ese tipo de pensamiento. Dentro de eso, libros como tal, depende un poco ya te digo, de la base que tengamos, lo que vamos a acercarnos. No sabría decirte alguno que yo te diga, este es fundamental, este es importantísimo, hay que tenerlo. Muchos de mis colegas y de gente de filosofía te diría, mira, sí, sí, este y este. Hay una producción filosófica infinita, infinita. Hay libros obviamente que no se pueden leer sin cierta base, porque yo que sé, Hegel, por ejemplo, es un filósofo muy complejo que tiene unas movidas que no te puedes imaginar. Kant es muy crítico al leerlo. Yo diría que acercarse a la filosofía griega, ya sea por libros ya que hayan de recopilaciones que haga otra gente, otros estudiosos, o libros que estén como tal enmarcados en ya que sean lo que consideramos esos literales de los griegos o no, pero empezar por ahí porque es lo más curioso y desde luego lo más apasionante para mí, Mira, yo, a mí lo que más me si me permites, voy a hacer una recomendación similar, que es, yo hay un libro que me leí que no tiene nada que ver, entre comillas, con la filosofía, pero que es El asesinato de Sócrates, que es un libro a ver, es un libro de historia, tal, un poco novela, o sea, bastante novelada, pero bueno, a mí sí que es verdad que te acerca un poco más a la época, al momento, entender un poco cómo funciona la sociedad de Atenas de ese momento, entender un poco cómo es eso, cómo es la polis, cómo se organiza, cómo es las votaciones, los ciudadanos, cómo se interrelacionan entre ellos, cómo funciona su sociedad. Y a mí me parece que está súper bien porque, bueno, ahí conoces a los personajes de Platón, a Sócrates evidentemente es el protagonista, y está muy bien, sí. aunque es evidentemente, como digo, muy novelada, pero es muy agradable de leer y es una forma muy interesante de acercarte un poco a ese mundo para luego, entiendo que ir metiéndote, como bien ha dicho Jaime, no llegas de primeras, te metes a un Kant y claro,
claro, pues te metes un viaje que te deja la cabeza loca. Y luego también que, por cierto, quiero hacer una última indicación, que es hay una cosa, como digo, yo comentaba que yo tengo un primo que le gusta mucho meterse en estos temas de filosofía, leer libros así muy complejos, tal, y él me introdujo una cosa que yo nunca he hecho, porque yo leo por ocio, y él me habló del leer por estudio, y me dijo la frase que me gustó mucho de este libro es un libro de papel y boli. Es decir, es un libro de sentarte con una libreta al lado y empezar a decir, vale, pum, 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 esto tal, y empezar a pensar y decir, y acabar un capítulo y decir, hostia, vuelvo a empezar. O sea, no he entendido bien lo que tal, voy a empezar a pensar por qué esto se hace así, por qué tal, y que al fin y al cabo, eh, ya por dar la vuelta, al rizar el rizo, yo me acuerdo que vimos en filosofía, en segundo bachillerato, que había una parte que era como del... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era como del tema de la relación de ideas, el cómo se construye una idea, no sé qué, bueno, los míticos por fases de si es total, se divide en sí o no, bueno, si era un árbol, una ramificación de decisiones, por así decirlo, y la programación al final es eso, o sea, la programación consiste en decirle a un ordenador, en plan, oye, esta idea quiero que se construya de esta manera, entonces si pasa esto, damos la vuelta para aquí. Claro. O sea, al final yo creo que todo está súper interrelacionado. Sí, totalmente. Bueno, la lógica es algo que se inventa un filósofo como para hacer sistemas de argumentación perfectos que puedan prescindir del lenguaje tradicional y se inventa la lógica proposicional del si el P es entonces Q y tal, y la del primer orden, y eso da lugar al lenguaje de programación porque es lo que necesita un ordenador, algo que digan, si hago esto, el resultado es este, muy bien. Si esto es verdad y esto es verdad, esto será verdad, o cuándo será mentira, cuándo no. Claro, es muy interesante el estudio de la lógica y ver la evolución de la lógica hacia la programación. Ahí tenéis un campo de estudio brutal. Y a lo que decías, que tenía mucha razón tu amigo, había una cosa que nos decían muchos profesores en la carrera que decía, si los libros que leéis de filosofía no los tenéis llenos de notas que habéis tomado ahí al pie de página, de apuntes, de tal, con lápiz, de subrayado, y no habéis leído cada capítulo 3 veces, no os estáis leyendo bien. O no sé cómo necesariamente con esa idea, pero sí, es muy interesante leer cualquier libro de filosofía que leáis, yo qué sé, hay miles que se pueden recomendar, pero uno que os dé hueco a pensar y a reflexionar sobre las propias cosas que está diciendo el autor para adelante. Y, perdona, una cosa que, mira, libro no sabría muy bien cuál recomendar, porque ya digo, depende mucho del nivel y tal, y además tampoco soy yo el tío más ducho en filosofía que te puedes echar a la cara, porque ya digo que no fui un gran estudiante. Pero sí voy a recomendar una película, que no es un peliculón, pero es para mí el acercamiento más sencillo, más inmediato y más auténtico a la figura de Sócrates, que me parece, para mí es el filósofo de excelencia. Yo creo que es el que los filósofos más excelentes de la historia. A mí lo que hacía Sócrates y lo que es la mayéutica, que lo explican en esta película, me parece la filosofía más pura y viva, lo que es más puramente se puede considerar filosofía como tal, y es la búsqueda de conocimiento más auténtica, ¿no? El cuestionarse todo y pensar todo el rato, que es una película de Roberto Rossellini que se llama Sócrates, de 1971. La película no es emocionantísima, ¿eh? Sócrates siendo Sócrates por Atenas a su rollo y luego pues como le condenan a muerte y toda la pesca. Pero es muy interesante, lo que más en la película es ver los debates que tiene con la gente Sócrates sobre la belleza, la justicia y tal, y los debates que tiene siempre la estrategia de, no sé, ¿no? Yo te estoy preguntando, y tú me dirás lo que opinas, lo que no opinas, para dar hueco a que, bueno, las críticas de Sócrates, ¿no? Y que creo que es muy verdad y creo que todavía nos pasa la sociedad de día, que es, yo solo sé que no sé nada. Voy a plantearse, ¿cuánto sabes de si es claro lo que es la justicia o no? Al final, esa es para mí la filosofía más auténtica, es la mayéutica socrática, de cuestionarse completamente y decir, vale, estamos aquí hablando de esto, pero tenemos claro de lo que estamos hablando, ¿no? Y me parece muy interesante. Me parece que de acercarse a un filósofo, el primero que habría que acercarse es definitivamente a Sócrates. Y a partir de ahí tenéis todo un campo de observación. Y esta película es una muy buena manera de introducirse tanto a la filosofía como a este filósofo que, vamos, es el filósofo de Género, básicamente. Bueno, familia, pues espero que os haya parecido todas las recomendaciones y el programa muy, muy interesante. Yo me lo he pasado como un enano aquí, como siempre, charreteando con Jaime. Y nada, pues hasta aquí el capítulo 2. Una última cosa que quería añadir, yo lo añado aquí en la conversación ya de Twitch, que tampoco es fundamental para el programa, pero que
y una cosa que no quiero dar la impresión, ¿no? Cuando hemos estado hablando de, joder, lo que hay que tener cultura, tal cual, ¿no? Y una cosa que me pasa mucho, porque yo también leo muchísimo, un montón de pelis, tal, con mucha curiosidad y con una actividad cultural grande, que luego hay gente que te viene y que tiene un complejo muy grande porque dicen, bueno, es que claro, yo no tengo interés por la pintura o por la alta literatura y tal, a mí me gusta Marvel y las comedias románticas y tal. Y eso no está mal, o sea, eso es algo que, no, a tope, o sea, tú no tienes por qué ir al Prado y flipar y que sea lo que más te mola en esta vida, o ser una persona que te guste el cine o que te guste la literatura. No es eso lo que nosotros queríamos expresar, creo que tú tampoco, ¿no? No, o sea, tú puedes tener los intereses que puedas tener y a lo mejor a ti la cultura, alta cultura, por llamarla de una manera, ¿no? O la cultura, digamos, más lo que la televisión hemos llamado ser un cultureta, no te tiene por qué interesar. O sea, tú puedes tener otros intereses. De lo que hablamos es la importancia de que exista, de hecho, perdón, porque me ha venido más, en el sistema educativo principalmente, algo que te dé una base cultural para que seamos conscientes de dónde estamos y de tener unos conocimientos sobre quiénes somos, dónde venimos y el mundo en el que vivimos. Ahora, los intereses culturales de cada uno, si alguien viene y te dice, que a ti te gustan los Vengadores, no, pues a mí es que a mí solo me gusta el cine de Lynch y de sí, solo veo Sandman. a Kurosawa. Yo solo veo a Kurosawa. Pues ese tío es un gilipollas. O sea, el tío que tiene eso es un normal. Porque si a ti te mola Marvel, pues vete a tope con Marvel, tío. A mí no me gustan especialmente muchas películas de Marvel, pero también he ido a ver algunas que he disfrutado que no. Oye, son lo que son y en su trabajo lo hacen de puta madre lo que tienen que hacer. Quiero decir, que disfrutéis de los gustos que tengáis a topísimo. Y si a vosotros lo que os mola es poner los Serrano en bucle, pues os los ponéis y no lo digo como despreciando a los Serrano, no es que sea peor, no, son cosas diferentes y cada uno le gusta lo que le gusta. Y a tomar por culo. Sí, es que y que no... al final es que es lo que tú estás diciendo, o sea, es que no es menos porque te guste una cosa. Habrá gente que le guste el lanzamiento de peso y que se vea las competiciones de lanzamiento de peso provinciales de Kazajistán. Me parece maravilloso. O sea, me parece una idea maravillosa y me parece una persona súper interesante por gustarte las competiciones de lanzamiento de peso de Kazajistán. Pero eso no quita que me parezca fundamental para ti, para tu vida. Y yo, lo que te digo, mira, no hay una cosa que me guste más que poder hablar con todo el mundo. Y poder hablar con todo el mundo pasa muchas veces porque alguien de repente te saque un tema y tú, pues evidentemente, si eres más ignorante en ese tema y que es mejor cerrar un poco la boquina y no pasarte de listo, pero sí que es verdad que puedes dar lugar a tener conversaciones muy chulas con gente porque, oye, pues mira, pues es que yo me dedico a lo que te decíamos antes de energía solar, maremotriz, o yo qué sé, a estudiar las charcas del pantano, ¿vale? Pues yo he leído algo de charcas, oye, mira, leí hace un tiempo esto es así o tal, ay, pues mira, sí, solo esa conexión que has establecido con esa persona te hace que esa persona piense que tú sabes algo de lo suyo, le interesas, no estás tan perdido y eso te da muchísimos, y aparte dices, no, es que no te va a valer en la vida. Mira, si tú estás en un trabajo, o en una entrevista de trabajo, y por lo que sea, te comentan algo y tú puedes responder y charlar un rato sobre ese tema, tienes una potencia a nivel de como personalidad, que no tiene alguien que llegue y le digas, tú llegas a alguien y le dices, yo qué sé, es que ahora mismo es lo de mitos que te quedas en blanco y mira, por ejemplo, lo de Sócrates, pues de repente igual estás hablando en un trabajo tal y dices, pues me estoy leyendo el asesinato de Sócrates, pues tú conectas, hostia, yo di Sócrates en bachillerato, más o menos me acuerdo, tal, no sé qué, y dices, hostia, una canción, no sé qué canción es creo es de Extremoduro, que habla de cicuta o no sé qué, y tú habías leído y buscaste qué es la cicuta y no sé qué, y hiciste así conexiones tal, y de repente dices, hostia, si no, se suicidó con cicuta, ¿no? Por el tema de, hostia, el tío con el que te haya comentado eso, se queda con una cara de decir, hostia, este chaval, joder. Claro, pero es que dices, ¿quién es Sócrates? Hostia, ya esa persona le acaba causar un rechazo que digas, hostia, pero este tío, ¿de qué libros ha caído? Claro, tío, o sea, no me jodas. Y la habilidad, tío. También la habilidad. Cuantos más conocimientos tengas, más habilidad tienes para manejarte y para... ¿Sabes lo que digo? Yo lo que creo que es valorable, que es importante, es que se transmita lo que tú decías antes, y lo explicabas muy bien, que se transmita las ganas de aprender y las ganas de tener curiosidad sobre las cosas. Y hay un montón de gente que puede ser sobre ignorante sobre un tema, no pasa nada.
Igual que esta chica que no sabía de la pintura, y dices, joder, tía, qué básico es. Pero yo me encontré un montón de gente, a lo mejor le digo, guau, pues es este cuadro que me gusta mucho, y dices, bueno, yo no sé mucho de pintura, tal cual. No pasa nada, si no te tienes que hacer la pintura, tienes ni conocer un puto cuadro de Goya si no quieres. Pero ya sabes que Goya es un pintor, pero que el instituto te pueda transmitir, el instituto, el colegio, lo que sea, una cierta base cultural para que tú no estés perdido en el mundo. Y luego, que tú tengas una curiosidad es algo muy positivo, mucho más que saber un montón de cosas. Yo me vi un tío que sabe muchísimo de todo, o del barroco, estupendo, estupendo. Pero prefiero un tío que me sabe 4 cosas de decirme, sí, bueno, sé que el barroco es algo, y que tiene curiosidad por aprender cosas, me parece una persona mucho más valiosa que el tío que sabe muchísimo del barroco y que no que quiere soltarte de su chapa y a tomar por culo, sí. Y no le interesa nada. Sí, que igual no más sabe que lo que es suyo. Marvel. Dice, Marvel, eso Efectivamente. no conozco a Marvel. Y dices tú, bueno, pues, efectivamente. No te digo que tengas que ser un experto, pero coño, que saber al menos que son películas de superhéroes, me parece una necesidad. Entonces, claro. Pero... Es que yo, por ejemplo, en filosofía me encontré muy de gente así, profesores, alumnos, gente que su mundo era la filosofía, a lo mejor es un experto en Hegel que te cagas, o en epistemología, o en teleología, o en lo que sea, y que ya estaba, ese era su rollo, y ellos eran súper inteligentes y mejores que los demás porque sabían mogollón de su campo. Y no les interesaba nada más, y a lo mejor tú les decías, Spiderman, y te decían, no, es que no voy ni a rebajar a hablar de este tipo de cosas porque yo estoy en la alta cultura. Y dices, vaya pedazo de subnormal, tío. O sea, por favor, no, literal, tío, ¿no? Además es que es tan sencillo que no como se pueda relacionar. Porque hemos estado hablando de ese elitismo. Sí, y aparte hemos hablado de cosas muy iluminadas, pero yo creo que también hay que saber de Belén Esteban, de Sálvame, hay que saber un poco de eso me refiero, hay que saber de Ubrique, estoy yendo a cotilleos de tal, hay que saber quién es ¿cómo se llama esta? Mira que no me sale ahora mismo, la mujer de Cristiano Ronaldo, que acaba de sacar la segunda temporada de su reality de su vida. O sea, eso es. Son cosas a las que no estoy puesto, pero que viene luego un colega o una colega y me dice, ¿te has enterado de lo que pasó la primera vez que se me ha dicho, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero venga, pim, pam, o sea, yo también estoy en el mundo en el que vivo, o sea, no sé cómo decirte, o sea, que poder relacionarte con cualquier persona, literal, me parece muy valioso, porque es como se quitan los elitismos, como se quita el no sé cómo decirte, que tú eres pescadera y yo soy profesor de filosofía, da igual, pero estamos al mismo nivel de personas porque podemos comunicarnos y hablar de múltiples de temas diferentes. Sí. Yo, por ejemplo, porque da igual. Pero me entero. Digo, vale, semis de Champions, ya han pasado no sé qué, el otro día pues el Nápoles está no sé qué, tal. Me la suda el fútbol. Pero sé que, por ejemplo, en mi trabajo, la charleta del miércoles es juega Real Madrid, la vuelta, no sé qué, hostia, no sé qué. Hostia, claro. Pues el Barça, ¿visteis lo que dijo el otro día Xavi del césped y el sol? Y no sé qué. Bueno, pues te enteras porque son cosas que sí. Yo, vamos, y para concluir un poco, que ya vamos a ir cortando. Sí. Por concluir ya. Yo tengo aquí vamos que te pego una chapa. Somos animales sociales. No, que va, yo me lo paso pero somos animales sociales. Y si quieres vivir en sociedad, una parte de vivir en sociedad consiste en relacionarte con tus semejantes. Y si tus semejantes les gustan las pelotas de goma rosa, pues tú tendrás que entender las pelotas de goma rosa si te quieres relacionar. Y si no, pues te vas a vivir en un puto monte y a, pues, oye, ¿cómo se llama este? No me sale ahora el filósofo Diógenes. Pues te coges Diógenes a vivir en un barril, a tomar el sol y a tomar. Sí, a Diógenes se la sudaba todos los cojones. Era más punky que el infierno. O sea, el tío está en su puto barril. O sea, anécdota guapísima de Diógenes era que el tío era cínico. No cínico en el sentido que entendemos cínico, sino el cinismo era una corriente filosófica que era vivir con lo menos posible. No necesitar ni grandes cosas, ni grandes movidas, ni que te importe el origen del universo, ni puedas ni nada. Era el antifilósofo prácticamente. Y este tío contaba... Una de las anécdotas que cuentan de él es, bueno, la típica, ¿no? De que él estaba ahí, pasó Carlomagno y dice, ¿qué puedo hacer por ti que es una filósofo? Y dijo, apártate que me quitas el sol. Pero a mí las dos que más gracia me hacen de Diógenes y que tenían mucha exactitud, y ya con eso termino, pero es que me acordará y me gusta mucho. Es una en la que dicen que él estaba con un cuenquito cogiendo agua de una fuente y vio un niño hacer el gesto con las manos para coger agua y cogió y tiró el cuenco a tomar por. O sea, es como en plan, ¿para qué estoy haciendo? Soy gilipollas. Claro, si con las manos ya puedo beber. Y esa es la definición perfecta de lo que es el cinismo filosófico, ¿no? Es decir, ¿para qué quieres el cuenco si con las manos puedes beber? Y luego otra nota que me hace mucha gracia, pero claro, hay que ser un tipo de persona muy determinada para poder llevar una vida estable siendo así, y desde luego en el clima del capitalismo salvaje en el que vivimos, a mí me parece imposible e insostenible a largo plazo, ¿no? Y ser Diógenes. Pero bueno, última anécdota de Diógenes que hacía mucha gracia, una vez que se les preguntó a los grandes filósofos de la época, dice, ¿cómo definiríais
un ser humano con el mayor número de palabras posibles. Y Platón, que a poco que le leáis, si os da la curiosidad, os vais a dar cuenta que era un flipado de kilo, pero de kilo, dijo, un ser humano es un ave sin plumas. ¿Y qué hizo Diógenes? Diógenes agarró una gallina, un pollo, le quitó todas las plumas. No hagáis eso, está muy feo, dejad a los pollos tranquilos, ¿no? Pero bueno, en Grecia era otro tema, ¿no? Había otra moral. Y cogió el pollo sin plumas, fue a la Academia de Platón y dijo, Platón, mira, un ser humano, toma, para ti, gilipollas, y se fue. ¿Sabes? Es muy determinante. Esa actitud es una actitud súper punky que muy poca gente se puede permitir tener. En realidad nos tenemos que relacionar con nuestro entorno. Muchas veces porque efectivamente el trabajo te interesa relacionarte bien con la gente, muchas veces porque tal, veces porque, oye, estás a lo mejor incluso en la propia noche o en grupos de amigos, o sea, tener vida social es importantísimo. Y luego la capacidad de poder relacionarte socialmente con cualquier persona de igual a igual y que no haya una separación. O sea, si ya tenemos la jodienda de que estamos separados por clases económicas, por cojones, por cómo está organizada nuestra sociedad, no colabores tú con eso. O sea, que ser capaz de relacionarte hasta con el tío más elevado del puto millonario de la hostia que va a la ópera, hasta la señora del barrio que va a la pescadería y su conversación se basa en salón y 4 cosas más. Eso es magia. Poder relacionarte con cualquier persona es lo que nos hace puto iguales, tío. El hecho de decir, no, todos somos personas y yo me puedo relacionar con cualquier persona, no porque yo sea más guay que nadie, sino porque tener claro que no hay unas cosas mejores que otras y tener la habilidad social y la manera y la curiosidad por lo que son los demás, porque te guste o no, vas a ver que vivir en sociedad. Es así. Y vivir en sociedad, la mejor manera es relacionarte con todo el mundo como iguales. Creo yo. Ese es mi discurso, pero... Bueno, señores, pues nada, hasta aquí ha sido el stream de hoy. Espero que os haya gustado. Los próximos días, como sabéis, saldrá el programa en YouTube. Creo que voy a coger clips del postprograma y meterlos dentro del programa porque se han salido cosas súper chulas. Esto también perdón. No. Sí, además, es que si hubiéramos cortado según acabamos, nos habríamos perdido historias de Diógenes que me han hecho mucha gracia. Entonces, nada, ya veré cómo lo hago. Yo creo que voy a meter unos cartelillos en plan de, oye, esto se dijo después, pero vamos a meterlo. Porque al final los de Twitch lo veis en orden cronológico, pero los de YouTube, que será donde llegue también mucha gente, lo verán sin este etapa final, pero la meteré como una capsulita en el medio. Y nada, pues espero que os haya gustado. Y nada, de nuevo, Jaime, por decimos cada vez, muchas gracias por venir. Y nada, señores, pues cuídense mucho y nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao.